Caminando entre llamas, voy directo al infierno. No hay miedo en mi alma, fuego eterno. Lucho contra demonios, sombras en la noche. Espada en mano, mi espíritu no se corrompe. Soy el guerrero del infierno, despierto y temblor, enfrentando al destino con un solo clamor. Hola, ¿qué tal? Vamos a darle. Que me eternizo con este juego. Vale. Ayuda a los exploradores, regresa a Arlazan. Vale. Esto era, espérate, ahora me tengo que acordar yo, ¿vale? Vale, Arlazan. ¿Dónde estás? Arlazan. Historia, invitados no deseados. Esto entiendo que son secundarias, ¿no? Facción, región. Facción y región. ¿A quién me llevo yo? Es que todos son bastante buenos. Me voy a llevar a estos dos, pero por llevarme a estos dos. Yo no me he cambiado la puta skin, tío. Es increíble. No me he cambiado la putísima skin. ¿Puedo comprar alguna skin aquí? Bueno, si es que tiene algo, claro. Joder, es que tengo que subir al puto atuendo civil de Minato. Chaqueta de explorador. Que tengo que subir el nivel 2. Se supone... No voy a tocar. No voy a tocar nada porque si no luego la leo. A ver, ¿con quién tengo que hablar? Contigo. Que se supone que necesito estos para... para mejorar al herrero mío. Bastante curioso, pero bueno, ahora ven. I was out with a scouting party, and we spotted Venatori moving into the area. They're being directed by Elganan or Gillenane. They have to be. The Grey Wardens warned us the gods were heading to Arlathan, but why bring the Venatori? We don't know. That's where you come in. Well, that sounds like trouble. How can I help? Nip it in the bud. Don't let them stir up anything worse. I'll give you the rough location where we sighted them, but you might have to search beyond that. They want something, and we need to know what they're up to. I'll find out what it is. Feel free to take out as many of them as you can. This is our forest.
Your Rook. Strife talked about you. I need your help. Never a boring day in Arlington. Now it's Venatori. The gods sent them. I need to know what they're plotting. Right, so we need to find these Venatori. I've got the spot Irulan marked on the map. Let's start there. Smells wrong. Dead stuff. Or burnt. I don't know. Arlington was the center of a war between Tevinter Magisters and ancient elves. The whole place was destroyed and buried into the ground. Blood magic everywhere. Venatori. Guess Irulan was right. Let's take them out. They're all down. Good. Now, what were they doing out here? Looks like they have a camp. Let's take a look. If I didn't know better, I'd say this was Dalish. It is. And there's a Dalish camp nearby. The Venatori hit them. That can't be good. Estoy muteado. Por alguna razón estoy muteado. Buenas tardes. Estaba hablando por hablar. Bueno, que eso, que me refiero que no entiendo. O sea, no entiendo. Porque me ha dado por mirar, ¿eh? Pero que me refiero que no entiendo, tío. ¿Cómo es posible que el juego me dé algo? O sea, por debajo de lo que. Tengo, tío. Es como muy absurdo. O sea, estaba hablando como un subnormal. Porque es que el micrófono este. Bueno, el micrófono me refiero, los cascos. Tienen aquí como un silenciador. Y hay muchas veces que justo roza con la mesa, tío. Y como que se... Como se... ¿no? Básicamente. O sea, como... justamente roza. Y como es tirando hacia arriba, se mutea. Pues hay a veces que esto pues le da pues el venazo, básicamente. Entonces se me mutea prácticamente y como no hay un sonidito ni hay nada prácticamente, pues no me doy cuenta. Tampoco sé si le puedo poner algún sonidito, ¿eh? Vale, espérate, voy a activar esto de aquí. Vale. Que tampoco sé cuánto me queda de juego, o sea... Que prácticamente nos estamos yendo como 50 horas... O sea, este fin de semana, si ya digo que si este fin de semana no hay curro, o sea, tengo que pegarle un vicio a esto, pero muy intenso. O sea, este fin de semana tengo que pegarle un vicio, pero importante, ¿eh? Y fíjate que estoy yendo lo más rápido que puedo, solamente estoy yendo a la historia, ni siquiera estoy haciendo prácticamente nada secundaria. O sea, no estoy haciendo prácticamente nada. Pero, joder. Si solamente la historia se va como a... Si solamente la historia se va como a 30-35 horas... Todavía nos queda mucho, ¿eh? ¿Tengo que ir ahí arriba? No. Ahí arriba no. ¿Vale? Coño, me estaba rayando, estaba escuchando como golpes. Digo, no sé si son del juego. Vale, ¿no? No hace gracia porque no duran nada, tío. Eso me mola un montón. Vale, es para esto. Pero bueno. Ni siquiera me estaba moviendo.
Vale, hay un cofre. Un cofre, me entiendo que justamente ahí arriba. Tío, por la madre de Jesucristo, tú. El puto salto automático. ¿Puedo quitar el salto automático? Controles. Aceleración, mando. Movilidad. No hay... No, parece que eso simplemente es cuando sprintas. Que sube automáticamente, ¿veis? O sea, yo prácticamente le doy al shift y va automáticamente. Más que una cosa por ir con cuidado, no por nada en especial. Se ha petado ahí por un segundo, ¿eh? The person who set this up was in contact with someone or something from the Fade. ¿Y el otro? Ahí. Ah, vale, esto es para llegar ahí. Nada, nada. Nada. Nada que merezca la pena. Careful. There's Venatori ahead. Que prácticamente para que me den un cofre de algo que ya tengo. And another Fenrirel altar. ¿Por qué se han alterado? ¿Quién se altera? Ah, vale. You look like a veil jumper. What's happening? The Venatori are rounding up Dalish. I locked that barrier, but some of them already got through. What do you mean they're rounding up Dalish? There are more Dalish inside the ruins. They were camped there. All Pero right. podemos pasar. Get back to Strife and Irilin and let them know. Damn it. Still locked. The symbol's over the door. That's what we... That didn't do anything. That worked. Keep going. ¿Y cómo sé yo? Oh, tío. O sea, ¿cómo sé yo cuál es cuál? Ah. O sea, ese. O sea, ese. Este. Y este. Nice. Time to get moving. Why Menos would mal que te Venatori ponen las attack putas the soluciones ahí Veils arriba, for si no no, joder, menudo They secreto. wouldn't. There they are. What do you want? Why do you attack these people? Pues menos mal que te los cargas instantáneamente con eso. Not soon enough. Still don't know what they're doing here. Let's keep looking around.
Ah, me la llevo. Prendas duraderas. No sé qué. A ver, ¿es mejor? Joder, me baja a 61, tío. O sea, ¿cómo me da el juego cosas peores, tío? Es una cosa que nunca entenderé en este estilo de juegos, tío. ¿Cómo es posible que me estés dando algo peor que lo que llevo equipado? The bridge is out. I'll bet that's the Veil Jumper's doing. Slow the Venatori down. Has to be a power crystal around here. ¿Qué se supone que es? Ah, un... ¿Ves? O sea, ¿cómo es posible que lo que yo tenga 321 y lo que a mí me dan es 235? No tiene sentido, tío. No tiene ningún putísimo sentido, tío, que lo que me den sea peor que lo que ya llevo. No tiene sentido. ¿No? Hear that? Someone's in trouble. We have to find them. Eso no sonaba como problema, pero... There's a lot more of these assholes. I see them. We have to end this. Leave this camp alone. What? Come and try. You have to kill me too. These are my people. That one of mine. Bind them and bring them with you. Me encanta que apunte al que le da la gana al juego. Vale, no puedo ir a por... Espérate. ¿No? Bueno, entiendo... Bueno, no sé. Que lo que no quiero es bajar por algún sitio y que luego me diga el juego: ya no puedes ir por aquí. Velo de guardián. A mí, ¿no? Que te lo juro que me hace muchísima gracia, tío, que lo que me den sea peor. Os lo digo en serio, es absurdísimo. Pero bueno. Joder, el que sí tengo ganas de volver a jugar, tío, pero en PC me gustaría. El Final Fantasy XVI. Now let's see what they've done with the Dalish. Me gustaría un montón. We'll get you out of there. Hang on. More of those symbols. Vale, Good luck. Shouldn't be hard. Uno. Dos. O sea, uno. Dos. Tres. Y cuatro. All right, that did it. Let's see what she has to say. Hola. It's okay. You're safe. What happened here? That veil jumper died making sure I was safe. She sealed the barrier before the Venatori could get me. What about the rest of the Dalish? They took everyone. Kidnapped them all. Why? Where'd they take them? I don't know. Their leader said they need Dalish blood, some sort of sacrifice. Sacrificed? With the Venatori. I should have known. Bueno, claro, esto es como un sacrificio, ¿no? Básicamente. We need to figure out where the Venatori took them. Let's look around. I swear they... Iba a decir, alguno tendrás que investigar. Nothing unusual. Not much to go on.
No hay mucha más gente aquí. Ah, vale. Just some mud here, but it looks like there's some kind of glass here too. Huh. Well, doesn't look like the Venatori brought many supplies with them. And they might have a larger camp nearby. The Dalish could be there. Some papers here, but nothing useful. No mention of a location. Rook, over here. Joder, qué casualidad que vengan aquí, tío. Increíble. We got here as fast as we could. It's bad. They're kidnapping Dalish to sacrifice them. What? You're serious? This isn't over yet. We'll put a stop to it. Where did they take the prisoners? The Venatori didn't come very far. We know that. And we found this weird glass they tracked in somehow. Glass? That could be from the Arlathan crater. It said that Tevinter blood magic used to be powerful enough to fuse sand into glass. It's not too far from here. We have to strike back. We'll find them. But Este it'll pavo se take parece un time to montón put al together a Dagruin rescue ese, party. al nuestro, me refiero. Don't take too much time. We need to stop this. We will. Tiene un cierto parecido. Hombre, entiendo que tengo que ayudar a esta gente. Y entonces ahí entiendo que me dará... Entiendo que me dará la opción de vínculos Let's head back to macabros. the lighthouse. We'll meet the Veiljumpers there. Te lo juro, tío, que yo no entiendo. No, absolutamente nada. Obtienes armas llameantes al realizar una defensa perfecta. Daño de ejecución. Es que me da igual. Sinceramente me da bastante igual. Tú vienes aquí, pues mira, te mejoro esto y te mejoro esto. Es que si hubiese algún botón para que esto lo hiciese automáticamente, pues me da un poco igual. Sinceramente me daría un poco igual. Que te lo juro que me hace mucha gracia cuando te dan un traje, tío, y es peor de lo que ya tienes. Regresa el faro para reunirte con Serin y Strife. O sea, nos vamos directamente al faro. Vamos, lo bueno que tiene que con el viaje este rápido, macho, podemos casi irnos instantáneamente. Ya veis. 4, 6 segundos. A ver, menuda locura. Y ya digo que no sé cuánto me queda de juego. A ver, no me importa, pero... Venatori are gathering deep in the forest. They've brought the Dalish with them. Not long till the sacrifices start then. We did kill Gilleneen's archdemon. The gods will want more power, and fast. No se lo permitiremos. That won't happen on our watch. We can save these people. You know the gods best, Rook. The Veiljumpers are ready. Just give the word. I'll go get Nev. She deals with Venatori the most. Good point. We know where the Dalish are, and we know what we have to do. Let's do it. Then we ride and pray that fate is on our side. Me hace mucha gracia cómo pintan
¿Cómo pintan el...? No me saldrá el nombre. Lo de la PlayStation 5 Pro esta y tú, es en plan... Tú también de consola. Vale, más o menos perfecto todavía. Vale. Ve al cráter de Arlazan a través de la encrucijada. Una pregunta. ¿Cuánto? O sea, no sé cuánto. Ve al cráter de Arlazan a través de la encrucijada. El viaje rápido. ¿Otra vez hay que volver a Arlazan? Ah, tiene que participar la pava esta. Me voy a llevar al Darwin este. El Darwin este me mola por el grifo. Aunque el grifo aquí no sirve de nada, pero... Si pudiese llevarme a la mascota, me llevaba el grifo. Seguramente... ¿Mañana qué es? Mañana es jueves. Seguramente mañana no haga directo. Mañana o el viernes. Seguramente. No por nada en especial, simplemente porque no me apetece. O sea, quiero un día no tener que llegar y decir, tengo que ponerme a jugar a esto. Por eso digo, y luego ya el sábado y el domingo, repito, si no hay trabajo, o sea, si no tenemos que ir el fin de semana a trabajar, pues desde que me levante hasta que me acueste o hasta que tal, intentaré, yo que sé, hacer un 12 horas, ¿sabes? A ver si me lo paso. Nev, I need you with me. You know the Venatori best. And you're probably the only one. Anda, ¿se ha cambiado el traje o se lo he cambiado yo? Sad but true. That will be your entourage. Ah, bueno, no, nos hemos cambiado como todos de traje. We'll try to keep the escape routes clear. Get the Dalish and get out of there. And please, try not to stand out. No prometo nada. Ahora vamos con un traje que nos ha dado el propio juego. What will the others do? They'll be close, but it's safer to move in small groups. No puedes hacer la de saltar y rodar. I thought I saw someone in the trees. Strife and the veil jumpers. Good to know they have eyes on us. Hace mucha gracia que tengan esto aquí, tío. Es que no sé. Como muy absurdo en sí mismo. This robe, is it made from dragon whiskers? It itches. How am I supposed to fight? We'll wear them as long as we don't have to. Entiendo que pasaremos desapercibidos, ¿no? Para nada sospechoso. Did you come from Minrathas? Byrontian. There's a few of us. Rook, we don't have to watch this. It won't be pretty. ¿Y no me estás diciendo que a nadie le parece sospechoso? I'll remember this. I'll pay in blood. Ah, mira, ya puedo mejorar el taller de la guardia. Venatori are bad enough. Luego cuando vayamos al faro mejoramos, a ver si podemos subir de nivel el armamento. I don't recognize any of you. You don't recognize me? I don't. Magister. Lady, Appalling. They'll hire anyone these days. I'm sorry, my lady. I was given instruction to... Tell someone who gives a damn. Why am I still waiting? Where are the gods? When does the ritual start? Gods? But only the Lord Elgarnon is here, and he is still preparing. Useless. Out of my way. It's Elgarnon, not Gillenane, like we expected. Elgarnon might be here, but he doesn't know we are. Yeah, but I think he'll notice when we try to steal his sacrifices. We'll worry about that when we have to. Then let's keep moving for now.
Joder, la señora esta es como la putísima ama, ¿no? Is anyone else here? I feel you. I see you. I know how you suffer. Come to me. Coño, que también se te mete en la, cabeza el pavo. A voice in my head, not an archdemon. Lives and poisons are nothing, little crow. When I can make you O sea, sabe que estamos aquí. of life and death. He's making promises. O sea, el pavo sabe que estamos aquí. For hundreds of years you have mourned the loss of your dragon gods. From beyond the veil, I heard your lament and have come to deliver you from desolation. Dragon of night, I break your chains. Hear my voice and ride. What the fuck? I am Elganon, once called Lucicon, and I have... Ya es como enorme, ¿no? The archdemon is already fueling him. I will free your Antiva from the Kunari. All you must do is obey me, worship me, love me, and kneel. I know this magic. It's old. Están todos un poco como para allá, ¿no? Dangerous. Mythalinas. It's too strong, I can't break it. We've got this. I'm trying to conceal us. He'll know someone broke his hold. Balara bought us some time, but we have to go. Now. Joder, la papa esa es la putísima ama, ¿eh? Bueno, y el otro pavo que también tiene un super dragón. Venatori, there are uninvited guests among you. Bring them to me. He's sending the cult after us. Elganon's in the open. This is our chance. No, we can't touch him now that his archdemon's in place. We won't risk daylight. Tengo que mejorarme la espada, ¿eh? Time to finish it. Rook gets that one. Tengo que mejorarme la espada o que me den un arma mejor, macho, pero... Good job. Got through that. Hay otra allí, voy a poner. Trouble ahead. Way to fight, Rook. Me hace gracia que necesites como un ataque como súper fuerte para romper ese bloque. Cuando perfectamente podría sacar el otro arma y ya está. Es que mira eso, loco, es que es enorme. So maybe we avoid its attention. Enorme el puto bicho, macho. Bueno, no sé si será igual de grande que los otros dragones, pero...
Por cómo parece como más grande el dragón este. I want the interlopers at my feet. Your continued failure is a disappointment to your god. He's riling them up. They won't back down now. What happens when they don't give him what he wants? You cannot win. Tardó demasiado en matarlos, tío. Necesito mejorar el arma, No urgente, pero necesito mejorar el arma. And now dogs spawn. Of course. Why wouldn't the Venatori bring their new friends on the wall? Need to move. Tío. Make it hurt. Bueno, en principio está la escalera esta, que no puedo hacer nada. We're under fire. ¿No se supone que debería casi matarle instantáneamente? Como muy raro, ¿no? Vale, ¿y dónde está el principal? Can't get through here. Weird energy blocking the way. Vale, creo que el principal estaba ahí abajo. Where's that arch? Is it on the way? It doesn't seem to be yet. Gillenane lost her dragon. Might make Elganon more cautious. Sería gracioso caerte aquí ahora que no pudieses volver a subir. Vale, entiendo. There's a problem. Pues es la que tienes que liar simplemente para llegar hasta aquí. Dalish arrows. The veil jumpers are watching our backs. That'll take some of the pressure off. We have to use this chance to get to the prisoners. Joder, ¿a dónde se han llevado los prisioneros, loco? You, intruder, have defiled my temple and spurned the gifts I offer. You could have had a place of honor as my disciple. O sea, para el tiempo, controla mentes. Joder. Tiene todo. This way. We have to be quick before the Venatori catch up. Got company. Not well and through. Send for reinforcements. This cannot be. Good. That way. Through the gate. Joder. Made it through that one. Damn it. Shut tight. And the locking mechanism is on the other side. So you're saying we're stuck?
There has to be another way out. ¿Qué hora es? O sea, ¿qué hora es? Son las 7 solo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Ah. Shit. ¿En serio? Can we be of assistance? We're stuck. Gate's shut and we can't open it from here. Right. Be careful. You've more Venatori on the way. Get ready. The mini Venatori. I have our quarry. Yo creo que me tenía que haber hecho un mouse. How do they withstand us? Way to take it to them, Nev. Tell me we're close to getting Yeah? this thing open. No. We're getting there. There's an entire Venatori army coming for us. We'll get you out, don't worry. There is nowhere to run. Your death is our gift to Elgarnon. No, este no le ha afectado, ¿eh? Still no luck? Just a moment longer. Really, are you sure you can open this? If everyone would remain calm, this would go much more quickly. Ah, bueno. Hoja de sangre. Oh, espera. Tengo que darle cuando abra, ¿no? O sea, ahí. Your power and mine. From a distance. Es decir, no creo que le vaya a matar entero. ¿Ya? Still standing. Not bad. Vale, pero esta puerta debería estar... You clear the exits while you find the Dalish. Best of luck. Your fight is futile. My Venatori are legion. Surrender, and I may yet show mercy. Uy, aquí hay mucha niebla. Para. Vamos contra la pela... ¿Cómo se llama? La niebla está para pelear con un botón Dark Souls. This feels off. Wrong in all sorts of ways. How'd we even get here? I'm not sure. Hostia, ¿y yo para dónde voy? Come on. We need to find a path through. We still need to think of the Dalish. Yo voy a ir siempre a la derecha. So that is what you're after. The Elven has been chosen to serve a glorious purpose. Okay, that's not a coincidence. It's Elganon. He's found us. And he's got us trapped. The longer we stay here, the more danger we're in. O le debilita. Oh. Shit. There's blight here. It wasn't blight before. Yo siempre voy a seguir dirección derecha. Supongo que en algún momento saldremos del laberinto, ¿eh? Come on. You are nothing but an insect. Resist if you like. I have an eternity to spare. The Dalish need Ah, no me dejé ir por aquí ahora, qué perro. going around in circles.
Bueno, a ver, siempre y cuando no pueda girar a la derecha, pues a la izquierda. En principio, derecha. Do we know the Dalish is still alright? What if Elganon sends Venatori to... One thing at a time. Let's focus on getting out. Rook. Jesús. Can you hear me? Solus? Estamos como en el limbo este. Extraño. Something's wrong. I thought I just heard Solus. You are correct. Elganon's magic has thinned the veil, allowing me to speak to you directly. A ver. Solus, we need your help. Then I am pleased that for once, I can offer some assistance. If you can rescue the elves, Elganon is mine to face. What do you mean? Elganon! Lethalin! Mabanal Avanuris! Masalin Algalana! Didn't need to get that together. Let's keep moving. Solus is going to distract Elganon. O sea, va a luchar el otro desde aquí, desde el limbo este. Sounds like Solus pissed him off. Score one for Baldy. Un punto para el calvito. Puntazo. So, the dread wolf has arrived to defend his pawn. Your cruelty forced my hand. 100 generations and still the same refrain. Again you have caged our people, and again I will set them free. But you are always stubborn, Fen-Harel. Insubordinate, unmanageable, even by Mythal's reckoning. Vale, hay como que esperar, ¿no? You have lost the right to speak her name. Avala's ban, Shevgar Fen-Harel. The only reason Mythal joined you was that she knew the monster you would become if left unchecked. She thought to temper your protege. Vámonos. Instead, you betrayed her, murdered her. Only the first time. Menos mal que no explotan los cacharros estos si estás cerca como para que te hagan daño. ¿Dónde va? Joder, ese como me deje mejorar la espada esta a un nivel más. We can do this. We have to do this. Your struggle is pointless, and your faith in the dread wolf is misplaced. Give up. Save. Vale, entiendo que ya, ¿no? I think this is it. I think we're through. You should be near where you need to be. With luck, you can still save the elves. Y hombre, fuera estamos, esto es seguro. And there. The Dalish. And another one of those damn crystals. Break it! Open the cage! Start the elves. They belong to Elganon. The cruelty is nothing new. What has happened to the vaunted breed? Que te lo juro que me hace mucha gracia que todo golpee más rápido que yo. Left you blunt and slow. A monster, not a mastermind. You used to be a challenging opponent. You saw me as an opponent. To me, you were an irritation, a fly buzzing ceaselessly. I must speak to you in this tongue. Hostia, adiós. No me da cuenta. Vale, ¿cómo quito...? What? Are you talking to... Sorry, they're very loud. Get them. Kill them. We cannot fail Lord Elganon. Once the Blight is free, it will rule this world, and you will be its attack dog. You will burn this world at its command, as Andrul did at yours.
You will leave only ruin behind you. This world is ruined already. Your veil destroyed it. You could heal it. You have the strength to repair the damage without using the blight. Save your games for the mortal's dread wolf. The No le mato. blade Ah, pues is my sí. blade, and it will take more than your tricks to get me to lay it down. Pensaba que no lo iba a matar, pero sí. Vale, traje de exploración 3. ¿Es mejor? Es peor. Hola. You saved us. Hemos venido a salvaros, sí. Esa es la I can idea guide you to one of our principalmente. hideouts. You can use it to make your escape. The wards still in place there will shield you all from Elganon's sight. Solus, thank you. Let's go! Let's go! Run! Run! Lo sabe perfectamente. O sea, el pavo este tonto no es. En fin, ahora venimos. To ensure the ritual went perfectly. But despite all their efforts, Elganon was disappointed. The cult would do anything to please their gods. The cult would give anything to atone. Anything. It really is tough being a Venatori. We'd lost all hope, and then... And then you swooped in out of nowhere to save us. He would have killed us to feed his dragon. Indeed. Masaranas, Lethalin. Joder, ya podían ser esto de las estas automáticas. It was a team effort. It often is. Some fights can't be won alone. Celebrate the victories as they come. They're rare enough. And tomorrow, we'll have to deal with another archdemon. And it will have regained its strength. Elganon Puta madre, qué sacrificed fiesta. his own Venatori to it. A punishment for their failures. The Venatori who escaped scurried back to Deventer. The Veil Jumpers will fight our own battles against the gods. Any help you can offer would be appreciated. Me hace gracia completar misiones, pero... Chicos, yo quiero saber cuánto me queda, porque esto no acaba nunca. 6.000, bueno, a ver, cada vez me van dando como más...
Me van dando como mucho Might be a good time to más. see what Solus thinks of all this. Uy, ya soy nivel 30, ya puedo empezar aquí. ¿Lo qué es? Mantén pulsado Q y suelta. Ah, no me jodas. O sea, no me jodas que si voy por esta rama no puedo ir por esta. No me jodas. Lanzamiento de la muerte. Pulsa. Vale, hace que el lanzamiento de escudo inflinja daño necrótico. Eso me puede interesar. Vale, ¿y esto qué es? Prefiero este. Vale, ¿esto qué hace? Obtiene daño adicional según la cantidad de salud que hayáis perdido tu objetivo y tú. Ah, vale, pero la puedo adquirir. Vale, vale. Vale, vamos a ir un segundo aquí a la forja esta, que la podemos mejorar. Puedo mejorarlo 10 veces. Vale, ¿este también puedo subirlo? No es que suba una barbaridad, pero oye, sube lo justo y necesario. Pero bueno, no me tengo que estar cambiando de armadura cada 2×3. Eso es lo que quiero llegar. Ya más 90. Y esta se supone que es el hacha que yo llevo. Vale, en principio prácticamente va todo mejorado. Ah, bueno, es verdad, tengo el resto de estos. % de tal, equipo de acampada. No me cuesta mucho realmente. Y sinceramente... voy a subir esto. Ya que tengo materiales de sobra. A menos que hagan un poquito más de daño. No me viene mal. Ah, bueno, es verdad que los puedo subir varios niveles, cierto, ¿verdad? Claro, es que puedo subirlos varios niveles. Bueno, les estoy subiendo uno, que no se queje. Que no se me quejen, que encima les pego. Vale, esto... ah, vale, esto es el nivel 6. No. Aquí... vale, aquí en... está puesto esto, ¿no? Encantamiento aplicado. Esto me da igual. Más 15% de daño crítico. Más 20% de daño contra armaduras. Voy a ponerlo con esto ya. Provoca al infligir daño crítico con una técnica. Bueno. Lo de la furia me es un... pero es que me hace gracia porque... o sea, esto se supone que está encantado con esto. Ah, vale, esto está encantado aquí. Ah. Vale, vale. Vamos a poner que eso sea un poco más pesado. Es que esto realmente me da igual. Para 4 que son... esto es un poco indiferente. Tengo daño contra barreras. Vamos a ponerlo contra barreras, total. Es que tampoco es que tenga muchas más opciones. Necesito 2000. Necesito muchísimo, Vale, vamos a ir un segundo al ropero. Porque me dieron aspectos, o sea, me han dado aspectos y me han dado cositas. Entonces, aprovecho. Ah, bueno, mira, encima tenemos que ir a hablar con Solas. Maravilloso. Mejor todavía. ¿Ah? A ver, lo de la cabeza del cuervo me gusta, tío. Pero mira, ¿ves? Es que me han dado como muchas más armaduras. Túnica distinguida.
Vale, voy a quitarle un segundo esto, ¿vale? Casco siempre, por... A ver. ¿Esto de qué es? Ropa de cuero útil. Es más en plan, pues eso, soldado. Vale, esto es un recolor. Esta es la de tal. Ya está mola. Placas de la fortuna. Hostia, cómo mola esta, ¿no? Y ahí está. Esto me gusta. Espérate, ¿cómo se...? Placas de la fortuna. No creo que haya aquí... Hombre, realmente el casco con el que voy le pega bastante bien. Es que este es raro. O sea, es raro que se vea aquí este ya. Cada cual más feo, ¿eh? Puta madre. Este sí podría pegar. Bueno, pero yo voy a ir con mi trajecito. A mí me gusta mi trajecito. Me gusta mi trajecito de cuerpo. Joder, es que esto si no fuese extremadamente grande, tío. Un escudito pequeño, tío. Si tampoco es para tanto. Vale, esto, bueno, estos realmente son aspectos, pero bueno. Igual. Y la espada esta que toca. ¿En serio puedo pegar con un pico? Ya está mola, ¿no? Fragmento oscuro. Hoja de ejecución. Me mola esta, tío. No sé por qué. Ocultar casco. Nunca. Ocultar casco en conversación. Y este realmente pues lo vamos a dejar aquí. Vale. Estos siguen prácticamente teniendo lo mismo, ¿ves? Ratón de plástico. Con esto no sé qué, no sé cuánto. Voy a cambiarle los trajes por cambiarle algo. Vale, este en principio... Ah, le han dado esta. Pues, enhorabuena, tienes una nueva. Técnica de investigación. Misticismo de Emrich. Vale, esta llevaba a este. Yo creo que se puede quedar como este. El Lucanis. Se supone que es la de por defecto. Yo creo que Tash... ¿Ah? Pensaba que no. Que si pudiese poner a todos en plan como el cuervo, pues me ponía a todos como con el cuervo. No puedo. The Dalish prisoners escaped safely? We got them away free and clear. Good. Whatever my frustrations with them, it feels good to have helped my people again. Thank you for allowing me to help. Chance to infuriate Elganon was a reminder of simpler times. We would have had a hard time getting out of there without your help.
I did not spend this long preparing you only to lose you to Elganon's machinations. ¿En serio a este pavo no le podemos sacar para que nos ayude I'm fuera? sorry. That was poorly said. You have earned better from me. Okay. When we first met, I saw you only as a foolishly confident child who disrupted my plans. You were an irritant. I gave you information to oppose Elganon out of necessity, but I expected you to be nothing more than a tool. Seeing you with your team, I was wrong. Te has ganado el respeto del lobo terrible. Cuidado, es muy importante esa decisión, ¿eh? I appreciate you saying that. Couldn't have been easy. The only thing worse than being wrong is realizing it, but being afraid to change. Elganon's pride is no greater than mine, but he denies any failure on his part, and I at least try to acknowledge my mistakes. Joder, me encantaría poder sacar a este pavo de aquí, tío. And you listen to them. It is impressive and enviable. You work together with a camaraderie it took me centuries to build in my rebellion. So what do we do next? Elganon and Gillenane are preparing the dagger they will use for their ritual to pierce the veil. Elganon's power is tied to light and darkness. He will need to perform a ritual during the next eclipse. That gives us some time to prepare. It is likely to be your last chance to do so. You must be ready for whatever comes, for this world and for the team that trusts you. I know that you will do everything in your power not to fail them. Lo que no me vendría mal sería sacar al pavo ese del... aquí. So now Del mundo Elganon has este. recovered his own archdemon, and the gods only need an eclipse to complete their dagger. We saved the Dalish, though. That's important. But now Elganon's immortal, so long as his archdemon lives. And we all know how hard those things are to kill. We killed Razakale, didn't we? After losing hundreds of wardens, and it took a centuries-old trap to do it. We don't have either of those. Not anymore. Just when you think the tide's in your favor, it turns right back. Okay. We always knew this was going to be hard, right? And yeah, maybe it's a little harder now. More than a little. But either we stop this, or all of Thedas falls. So we see it through. All the way. Because no one else is going to. Nice speech, Rook. But it's hard to complete a contract if you don't know where the target is. We found the gods before. Not without help, we didn't. So we get help again. We've got allies everywhere now. Sí, hombre, eso sí. I can think of a few options, but I'm open to suggestions. Wardens have run dry. Nothing new is moving in the deep roads. And the Veil Jumpers couldn't find any trace of Elgranon or his archdemon. The crows may have something. The Antam are moving large quantities of supplies out of the city. Weapons, armor, gatlock. And food. About half are remaining provisions. Enough to feed the Antam navy. Given the Eso puede ser interesante, ¿eh? it seems unlikely to be a coincidence. Wherever those supplies are headed, that's likely where we'll find the gods. Any more details from the crows, Lucanus? They said the Antam have long work ahead. We have time. Also, Biago would like a meeting. At your earliest convenience. From him, that means important, but not yet urgent. Vale. We've got options for what we do next. Figuring out where the Antam are taking those supplies should put us on the gods' trail. Not to complicate things, but the Inquisitor also wants to meet Rook. Right. With everything she's been doing in the south, we owe her an update. I'll let her know. Today could have gone better, but it could have gone much worse. We fought off the Venatori and rescued the Dalish. That's a win by any standard. Rest up. And be ready to go. Next time the gods appear, let's make sure it's the last. Hombre, entiendo que a lo mejor puede haber un enfrentamiento entre medias y luego alargar un poco la historia, pero ¿cuánto vas a alargar la historia? Abre el diario para reunirte con los cuervos o con la inquisidora. Vamos a Treviso primero.
Piso. Venga. Treviso, me voy a ir con Dar y con Lucanix. Mola porque esto es como que todos llevamos el mismo traje, en plan de jugadores reunidos. ¿Sabes? Aunque el único que va diferente aquí soy yo, pero bueno, el este del cuervo, que por cierto, es verdad. Hombre, lo suyo sería hacer misiones secundarias para subir el rango con esta gente, también os lo digo. Acbs te admira porque completaste el contrato de su primo. Muy rico. Si no, no puedo, tío, coger esto, no me vendré, es que no me dejas hacer nada, eres un hijo de puta. Quisiera para poder subir, pero no, eso es una de estas secundarias. Vamos a ver qué nos cuenta. I can't believe you're defending them. I am not defending anyone, Acbs. You're letting them be a part of this? Vamos a hacer más o menos estas dos misiones, o sea, esta y la otra. O a lo mejor 3 misiones más de historia y ya. I'm not going to stand around and listen to this. I'll see you later. O sea que seguramente no creo que tarde mucho en terminar. Well, now that unpleasantness is dealt with, about your mysterious informant. Whoever they are, they know the Antam and Treviso. Your message made it sound like this informant also knows where the gods are staging their ritual. Treviso does not need this troublemaker. This should be left to proper officials. It very much concerns Rook. We have a contact who offers access to the Butcher and privileged information on the gods. A chance to find your gods and to free the city. A prize for both our causes. We need both. If we're strong, we can stand against anyone. Someone else seems to think so. The contact knows the city and the Antam. How do you know it's for real? They gave us patrol patterns. Dreadnought arrivals. Their information is real. And you didn't share this with me? The bookkeepers can bookkeep when the meeting is done. When and where do we meet? They'll be in the market. And they asked for me, not you or Viago. You helped this city, and you're helping all of Thedas. You've earned respect. We just don't know from whom. I'll talk with this mystery contact. And the rest of us will hope not to get caught in your crossfire again. We fight for everyone. And the chance to strike at the gods and the Antam? It's worth the risk. Good luck, Rook. See what this mysterious informant can give us. The meeting is in the market, Rook. They implied you can't miss them. Try not to damage anything. A ver. Yo me contrato en el mercado. Joder, es en un putísimo sitio en el que no tengo viajes rápidos. Bueno, a ver, también es verdad que tampoco es que haya... Tampoco es que haya investigado mucho por aquí. I'm the least curious. If our informant actually knows where Elganon and Gillenane are performing their next ritual, it's worth the risk. No mal que... Sigo sin entender por qué no hay daño por caída, pero bueno. Vale, estamos en el mercado. Es que claro, luego tienes como mini tiendas por aquí, tío. Pero estas te da eso. Este, por ejemplo, no tiene nada, pero yo creo que a lo mejor si te vienes aquí, ¿ves? Este tiene como más cosas, pero no tiene como ninguna armadura. Por ejemplo. Vienes aquí. Tiene bandoleras y esas cosas, pero no tiene armadura. Ese tampoco. Entonces, realmente, ¿para qué me pones aquí? Gente que vende cosas. Y luego realmente lo que necesito no me vende ninguno. Este, mira, esta arma, pero en otro color, por ejemplo. Bueno, vale. Me venden cosas, pero yo que quiero superpuestas, por decirlo así, porque a mí me mola un montón ir con cositas superpuestas. Como que, bueno, ok, vale. Okay.
O por eso digo, voy a hacer esta misión. Voy a hacer esta misión, voy a hacer la otra misión que me han dado, la de ir a por la majestad esa. Y dependiendo de cómo vaya, hacemos una más. Hacemos 3. O hacemos 2 o hacemos 3. Hay 2 opciones. Ah, bueno. There's no need for that. Treviso is the trap, not this meeting. Please. So tense. El carnicero, este que ha salido ahora de repente del Diablo 4. Strange way to ambush someone. I don't have to ambush anyone. You think I couldn't just march on the crows? Scattered on town flock to me. I have the soldiers to raise your casino and every inch of this city. But I'll bet there's no profit in actually winning. There's money being made by the occupation, but not by me. I said Treviso was the trap, and I meant it. The jewel of Antiva. She sings even while caged. Such purity in every stone. It's trapped my heart. I love this city. You have a strange way of showing your affection. I conquered it. I didn't betray it. Not like the cattle born here. You know there are traitors here. They ransom their own city. Literal gods stalk the land, but these filth worship their own purses. But you're different. You crows stay true to your roles. It means something when you die, and even more when you kill. You're as much a work of art as this city. And you want a secret from me. If you really do love this city, you'll tell me where the gods are holding their ritual. The gods, they give strength. But all they ask in return is everything. Se pone intenso el nombre. I can feel their corruption. I can hear their whispers. They're calling for a ritual. If I give in, I'll know where you need to go. But I will lose my jewel. My city. So, you live in a casino. Let us make a game of this. I will become what the gods want. Welcome their whispers. Meet me and show me if the crows deserve my city. ¿Se piensan que no puedo contra ellos o cómo va el tema? The butcher was our contact, and he's letting himself hold to the blight. Finish them off. We need to go after the butcher. So the butcher wants me to prove I'm crow enough to be worthy of Treviso. That's what's happening. By turning himself. ¿Tengo que ir a por el pavo este? No jodas. Everyone's acting like normal. No hay viaje rápido ahí, por lo que veo. Who would believe it? Save it to keep your head down, I guess. Pero ¿para qué se...? No entiendo para qué se va. Podríamos haber peleado ahí donde está. ¿Para qué me haces ir a otra zona? Si te voy a reventar. O sea, yo te voy a reventar. A no ser que el juego haga otra cosa. Pero yo como que no puedes ganar o lo que sea. Yo prácticamente te voy a reventar la putísima boca. No sé para qué se va corriendo. O sea, el pavo se ha ido porque se ha ido. No sé qué es lo que va a conseguir, pero... Vale, el único problema aquí va a ser el agua, pero por lo demás...
En teoría por ahí no puedo ir. ¿Por dónde voy? Por aquí. Ready when you are. I see you, Rook, and I see the ritual. Match me and fight me in this city. So beautiful, but not like Treviso. Joder, va a durar mucho. I see Tombstone Island, the ritual. Tombstone Island. End it now. Ha durado mucho, He's gone. And he named the ritual site Tearstone Island. The butcher didn't lie, if that's worth anything. He got the death he wanted. Good trade, I guess. And he gave us the information we came for. Yes, truly the butcher was a paragon of honor and virtue, and we are all devastated Vale, to see qué casualidad. him go. Eventually. And now you have a location for your final pointless confrontation. The gods are at Tearstone Island. Isn't that what you wanted? A chance to die a hero's death? So go. Leave Treviso to those who deserve it. Is there anything else you'd like to tell us, Governor? Oh, please, just say what you're thinking. You sold the crows out to the Antam. I kept Treviso safe, protected. Unlike you crows, I had to think ¿Por qué ahead. hablan en inclusivo? You know what the Antam did. A mí me da igual, Hay gente que se molesta. A mí no es una cosa que me preocupe. You and your troop of fools would have gladly provoked the Antam to slaughter. I gave them the crows, so they would not take the rest of the city. I gave them an inch, so they would not take a mile. No te preocupes. Luego te You matamos can't también. make bargains with evil, eventually. It never holds up its side of the deal. And now the Antam are working with the gods. You didn't prevent a slaughter, you just postponed it. If you hadn't killed the butcher, someone else would have. He decided he wasn't their pawn anymore. The gods would have killed him. And then you would be ruled by someone much, much worse. Baja aquí, so mierdas. You should Baja, have tú been a baja. politician, Rook. A ver qué pasa. Instead of wasting your talents with that gang of circus rejects. But this city is mine. We need a real leader. You know who else wants a leader? The Antam. And if someone plays the role they want, they are very accepting. They also understand that bringing order to Treviso requires the purging of disruptive elements that cause nothing but chaos. So go to Tearstone Island. Have your little showdown with the gods, fight your pointless battle, and leave the city to me. Sinceramente, no me molestaría en matarle. Una persona menos. It makes sense now. Every decision they made shows it. The other officials, of course, know nothing. Of course. I'm surprised they even remember the governor's name. I take it you heard? The butcher's dead. And in his place is the traitor we knew was lurking. And the Antam fell in line? Eventually is apparently playing the role they want. The governor has given them a clear purpose. They were more cunning than I thought. La inclusividad es inclusiva. I wish the same. But regret does neither of us good. We knew someone had delivered Treviso to the butcher. You brought us their name. The hand that leashed Treviso. The butcher was the mouth, but the hand was Evenchi all along. Matarle, They think they have colgarle the y a power tomar por in the culo. Antam, and a network doing their will. But we have the face of our enemy. Evenchi will be hiding, so we will hound their Antam and make them desperate. When the governors show themselves again, we end this. Me parece bien. We'll stop eventually.
The gods. Did you learn where they will be? Tearstone Island. Eventually confirmed it before they left. We know the time to face Elgernon and Gillenane approaches, but it will not take us long Parece to que find la hora de enfrentarnos a esto, o sea, prácticamente a lo mejor estamos cerca de pasarnos el juego. A ver, también digo, yo me lo estoy pasando en la dificultad más fácil. We'll let you know when we'll make Simplemente our para move. hacerlo lo más rápido And posible, after that, pero... Treviso will be free. O sea, yo estoy intentando pasarme el juego lo más rápido posible. Tampoco me quiero tirar de aquí 28 directos, ¿sabéis? O sea, ya voy por el directo número 5 y ya me está pareciendo largo. A ver, también hay que decir que tampoco tengo mucho tiempo. O sea, yo llego del trabajo, me pongo a comer, me ducho, estoy un rato aquí relajado. Y a lo mejor a las 6 de la tarde más o menos me pongo a hacer el directo y como mucho a las 9 termino. Porque de ahí en un rato me voy a cenar y me voy a dormir para el día siguiente. Donde más tiempo tengo y obviamente donde más puedo hacer un directo más largo son... Normalmente es el viernes, hasta que me pega el sueño, luego el sábado y el domingo. Es donde más tiempo puedo hacer un directo, pero es que si no me muero, básicamente. Me muero pero de verdad, ¿sabes? Vale, en teoría tenemos ahora la otra misión, que es esta. Regresa a la ciudad esta. Vale, ¿qué es? ¿A dónde? Aquí. Joder, es que fíjate eso. Debería subir por lo menos con esta gente. Entiendo que lo de las misiones... Bueno, entiendo que haciendo misiones secundarias y esas cosas me daría bastante más, pero bueno. Vale, vamos a hacer esta misión. ¿Qué hora es? Son y 52. Más o menos voy a estar como hasta las 8:30. Por eso digo que dependiendo de lo que dure esta misión... Más bien dependiendo de lo que dure esta misión, pues así es lo que voy a hacer. Vamos a ir desde aquí. Para ir lo más rápido posible. Y por aquí hay un montón de cosas más para descubrir, que a mí eso realmente no es una cosa que me preocupe. ¿Qué le gentuza hay aquí? Pues dependiendo de... Vale, una petición para volver al cine revela más información sobre la acción de Solos con la Inquisición. Vale, vamos a ver cuánto dura esta misión y dependiendo de lo que dure, hacemos una más o lo dejamos aquí, ¿vale? Mañana es jueves. No sé si mañana no hacer directo. Mañana relajarme, jugar yo a otra cosa, me refiero. Y luego el viernes ponerme a hacer un directo pues desde que llegue hasta que me pegue el sueño. No sé. Bueno, yo mientras tanto me voy a ir a mirar que todo vaya bien. Clan Llewellyn. We try to be no one you've heard of. Morrigan is holding a perimeter. We're alone. Tell me what Solus did at Elganon's ritual. Sounds like you already know. I need to hear it from you. Elganon raised his archdemon. Solus got us out of there. We saved a lot of people. You sound grateful. Why not? He really did help. It seems so. He's always thinking about where it ends. How many of his names do you know? God of Lies, Dreadwolf, Fen'Harel. They're titles he earned from enemies, followers, and fractured history. He and I shared another name. Venan. Elven for heart. For my heart. You've spoken to him in your dreams. You felt the power of that mind. His love could burn against me like a bonfire. He seemed so kind, and wise, and sad, and looked at me as if I somehow mattered more than anything around us. For a time, I thought I would have followed anywhere he asked me to. Lo de los tres es increíble. Did he try to get you to come with him on his quest to tear down the veil? No. In fact, he forbade me to join him. He said he didn't want me to see what he would become. But that wasn't quite the truth. Me hace mucha gracia el threads este de Instagram. He's the god of lies, Inquisitor. Tricks and treachery, yes. Lies of the heart? No. He forbade me to join him because I might have changed his mind. And then he left enough clues for us to follow anyway. Hold on. You think he wanted you to stop him? His name is Solus. It means pride.
Perhaps he couldn't change Pero his bueno. mind himself and hoped that someone else could help him. Joder. Or maybe I'm the prideful Por one. Dios, déjame. Imagining No his me deja broken salir la heart so that I aplicación. never Ahora. have to face my folly. That I loved someone who made such grave mistakes. Que yo creo que deberíamos that I might love him still. You almost sound like you're ready to join him in that prison. deberíamos intentar To give up the world for him? No. We've got to save it liberar a first. solas, tío, el But cacharro after? ese. If there were a way, if he felt the same, if I could leave the world behind and just have him, I don't know. He really made you happy. Yes, he really did. ¿Dónde está? Well, you deserve to be happy. As long as he's not, you know, No. trying to tear down the veil again. That would put a dampener on things. No me de- Yes. This is all hypothetical anyway. He's trapped in the Fade with no way out. He's surprised us before. But enough about me. Tell me about embarrassing Elganon in front of all his cultists. Ya. I need to get the team Ah, o around the sea, table and es talk about directamente what's next. actuar, habla con tu equipo. Nueva misión, cómo actuar con la unidad. Vale, ¿esto dónde es? En el FAN. Vale. Es que yo me he imaginado que seguramente muchas misiones no tienen por qué ser simplemente ir a matar cosas. O sea, puede ser que simplemente te dé una misión para ir a tener una conversación como acabamos de hacer y ya. Vale, pero vamos, si aquí me pone que tenemos que reunirnos con nuestro equipo, a lo mejor, no sé, podemos hacer dos más. Bueno, no sé. A ver. Tearstone Island. That's where Elganon and Gillenane will perform their ritual. With an eclipse, those two can finish their dagger, then tear open the Fade. After that, we've witnessed the horrors Gillenane creates with even a trickle of the Blight. What happens with a flood? Next eclipse is a month away. That's not a lot of time. Getting past the Antam Navy won't be easy. They'll be on high alert. We'd need our own fleet to get past them, which we don't have. If anyone can find ¿Qué a le way pasa en el around pelo? that fleet, it's us. ¿Qué le pasa? Everything seems impossible at the beginning. Just fight one battle at a time. Increíble. Barak told me that. Damn right, kid. A single boat Este- can sneak ese past pavo the parece un blockade. fantasma, tío. We just need to find El something enano ese that parece un floats. puto fantasma, ¿sabes? Este de aquí es como que parece que está, pero no está, But ¿sabes? the gods see much farther. Un poco Worse, raro. they know about us specifically. They'll be waiting. Let's make sure there's too many Me gusta el puto distractions for grifo, them to tío. spot Me us. mola un montón. Sounds like you have a plan. Me Harding, gusta un montón. reach out to our allies. Wardens, Veil Jumpers, all of them. Tell them to be ready to start swinging. We start enough fires, make some noise, and the gods will look everywhere for us. Except at their front door. It's worth a shot, but our allies aren't strong enough to fight a prolonged battle. We could be signing their death warrants. But it's the best plan we've got. That takes care of the approach. But what about when we get there? We'll have two gods waiting. Who knows how many Antam? We'll need to be at our best. Hombre, en el momento que me salga el mensajito de misión final, porque normalmente cuando llegas a la misión final te pone haz lo que tengas que hacer antes de esto porque no volverás en un tiempo. Te está diciendo que prácticamente vas a hacer el final del juego. I'll send off messages to our allies. They'll be ready. Would Morrigan help? Could Morrigan help? Por eso digo, no creo que sea ya. Hombre, si ahora justamente me salta el mensaje, vamos directamente, o sea, lo que tarde. Hagamos en principio no querer. See if the Inquisitor's willing to help us. I know she's busy leading the fight in the south, but she knows this blight won't end until the gods are dead. We need to move soon, ready or not. I agree. Get some rest and be ready. Me hace muchas gracias lo del tema de la como moralidad esta de este personaje lo aprueba, este personaje no lo aprueba. Y tú, me suda la gama, ¿sabes lo que te quiero decir? Me da igual. ¿Te gusta bien? Bien. ¿No te gusta? Pues nada. Reúnete con Morrigan en el cine adoquinado. Uy. Vale, si es otra misión de hablar,
continuamos, ¿vale? Me refiero... No, aquí no es. O sea, mientras que me estén dando misiones de hablar... Bueno, aquí ya me están dando para elegir personaje. Aquí ya, por ejemplo, me está dando para elegir personaje. Lo mismo esta misión, hay que matar a algún bichito o algo. Si hay que matar a algún bichito, pues... Pues nada. Pues hasta que dure la misión. En principio, si es solamente hablar, continuamos otra misión más. Si no, pues lo dejaremos aquí si hay que ir a algún sitio a investigar algo. Me mola el traje de esta gente, la verdad. Vale, confirmar. Esto hará que comience tu última aventura y no podrás acabarlas. Hay un puto... A ver. Loco, lo había dicho de forma... Lo había dicho de forma de coña. No me jodas que esto es el final ya. Si crees que tus alianzas son lo bastante fuertes como para plantarle cara a las deidades, enfréntate a El Ganan y el no sé qué. Hombre, si me paso esto... pero ¿cuánto puede durar esta misión? En general, tus aliados siguen debilitados y serán puestos a prueba en combate. Un pequeño número de camaradas ha logrado superar sus problemas personales. La mayoría flaqueará en la batalla que se avecina. Ya. No me pensaba que iba a ser tan rápido, ¿sabes? A ver, Dragon Age. A ver si sale algo aquí. Claro, es que aquí me sale una misión que se llama Las Palabras del Lobo, pero esto es como que... O sea, yo estoy como mucho más adelantado ya. Entonces, claro, esto... Del fin, camaradas y misiones... Guía... Es que esto... Vale, no sé qué elegir. O sea, en general, tus aliados siguen debilitados y serán puestos a prueba en combate. Ah, vale, que no puedo elegir nada. O sea, prácticamente esto es... Creo que me lo puedo pasar primero porque estoy jugando en fácil, en modo historia, por decirlo así. No creo que tenga ningún problema. El problema es que no pensaba que iba a ser ya el final. O sea, normalmente esto es el final. For good or ill, the fate of the world shall be decided soon. I received Harding's missive. Que bueno, si me lo paso hoy de puta madre, ¿qué hora es? Son las 8:03. O sea, todavía casi hasta las 9:30 tengo 1 hora y media. O sea, prácticamente no creo que tarde 1 hora y media en pasarme la misión, pero... Si en el momento que me pase esto me pone que yo he completado el juego, chapamos Dragon Age. Hombre, el Erlan ese, el Gairlenan, el otro, el que controla el tiempo. Que va a estar un poco y tal. Es que lo suyo sería ir haciendo misiones y cogiendo... Claro, es que casi todos van nivel 6, nivel tal, es que... Está un poco regular la situación, ¿eh? Por eso digo que no pensaba que iba a ser tan rápido. Voy a intentarlo. Que me matan, paramos y mañana continuamos. Lo único que mañana tendré que hacer la misión del final más secundaria para no hacer un directo de 20 minutos. Pero bueno, vamos a ver si nos lo podemos pasar hoy. Lo mismo han acelerado el proceso. Bueno, pues nada, vamos a pasarnos al juego. Vaya, el Eclipse. Va con el puto bicho ese ahí, madre de Dios. Este a lo mejor va a ser difícil de matar, ¿eh?
Joder, está guapo, visualmente. Un putísimo eclipse. While you gather your people, I will find the Inquisitor. And Rook, I wish you great luck. No creo que sea un problema, repito, sobre todo por la dificultad. Si estuviese jugando en normal, si estuviese jugando el juego en normal o en difícil, lo mismo sí sería un problema. But we were supposed to have weeks to prepare. How much time do we actually have? ¿Horas? It's not weeks, I can tell you that much. The eclipse is slowly forcing an alignment between the stars and powerful currents in the Fade. Which means what? I'm afraid we've only a few hours until the gods complete their dagger. The gods were way too quiet after Arlathan. I should have known something was wrong. No one could have anticipated this escalation. Doesn't matter now. Ahí tiene We're razón. stuck with it. What will we be facing on the island? There's gonna be blight crap. And where there's blight, darkspawn. Right. Tearstone Island's also crawling with the entire Antam army. They've had time to prepare. It'll be brutal. So will the gods. We're walking. Esto pasaría si los capas grises esos, los capas grises, ¿esto qué es ahora? ¿Skyrim? O los capas blancas, no me acuerdo. Bueno, si la gentuza esta de los otros, los estos, nos hubiesen ayudado en su momento, pues ahora estarían todos vivos y podrían venir a pelear. Pero bueno, ya saben. So let's stop the gods. Whatever it takes. Whatever it takes. Eso me recuerda a una maravillosa frase que dice Tony Stark en Vengadores. Creo que además en Endgame, si no me equivoco. Además, justamente es cuando se van a meter en el este cuántico que dice... Bueno, que dice la frase ese, cueste lo que cueste, algo así, ¿no? Si no recuerdo mal es la traducción. Yo creo que si te pones a ver ahora Vengadores, en la de Endgame me refiero, es como... Ya la he visto. O sea, ya sé lo que ocurre. Como, El sol ensombrecido. Habla con Barik. ¿El pavo este no va a venir a pelear con nosotros? Muy mal, Muy mal. Barik, I hope I'm not interrupting whatever you're doing. Take a deep breath. Es que el Barik este no sé por qué me da la sensación de que sale en el Inquisition. Es que no me acuerdo, es que sinceramente no me acuerdo del Inquisition de nada. Seguramente acabe jugando al Inquisition en otro momento, ¿vale? No ahora. Y seguramente me elija un mago o algo. No creo que me vuelva a elegir un personaje de espada. This job was always going to call for someone who could improvise. You're on this team for a reason too, you know. Venga, que sí, vamos a acelerar esto. Lo podría omitir, pero bueno, ya que estamos. Everything. Go on. You know where to find me if you need me. Well, let's not keep the gods waiting. Detén el ritual de los dioses. Usa el eluvian del faro para llegar a la isla. Ah, vale, hay que... Hay que irse a la mierda esta. Que sí. Joder, me podía haber vestido con ropas guapas. Pero bueno. Tía, te juro que no pensaba que iba a ser el final. Yo pensaba, como me ponía 30, 35 horas, solo la historia. Yo digo, buah, pues esto va todavía para largo. No pensaba que iba a ser tan... tan rápido, ¿sabes? ¿Qué hace la Nif esa? ¿Qué hace con el traje normal? Si yo a todos les he puesto casi el mismo traje. Armies are big and clumsy. We can do this. Agreed. If we move quick enough. Somos 4 gatos. Ya pueden venir los otros a ayudar. One team to draw off that army and another to stop the gods from finishing their dagger. I'll take half the team and cause some trouble down by the Antam ships. Wait, I'm the scout. I can get us around this place faster. There'll be blight farther up, Harding, and darkspawn. I've fought them before.
And I've got the stone on my side. Ah, bueno, verdad que las señoras tiene... Someone has to do this, Tosh. So who will it be? Yo diría que Darwin y Aston se arriesgarán liderando el equipo secundario. Yo creo que el Darwin. Vamos a mandarle. Davrin's right. We need a Grey Warden and a Griffin in the lead. Won't let you down. Either of us. Bueno, el grifo está chiquito todavía, Como me maten al grifo, quemo las oficinas de Electronic Arts, Avisados quedáis. Es que voy a tener que pelear con el otro, con el dragón, voy a tener que pelear algo con el otro, va a salir la señora Pulpo por ahí, va a ser un tema al final este, Good luck, Rook. Va a ser un putísimo tema, la pelea esta. Good luck. And thanks. Davrin. Just like you said in the lighthouse, Rook. We stop the gods. Whatever it takes. Cueste lo que cueste. Por Iron Man. De repente hacen un crossover ahí, ¿sabes? Vale, esto entiendo que tengo que elegir yo a los que quiero, excepto a este. Me voy a llevar a Tash. Y me voy a llevar a Lucanis. Más o menos. ¿Qué nivel es este, por cierto? Es nivel 6. Nivel 4. Que me da igual. Si es que me da igual llevar a uno que a otro, porque es que ya, repito, es que el juego lo tengo en dificultad historia, entonces no creo que me suponga un problema el... No creo que me suponga un problema el juego. Creo. No creo que me suponga dificultad. Ya digo, prácticamente, si me he pasado... Es que yo creo que lo que leí eso de que el juego iba a tardar como... O sea, si simplemente vas... Si no haces las cosas opcionales del juego 30-35 horas, entiendo que si juegas en normal. Yo en la dificultad que estoy jugando, pues obviamente ha sido bastante mucho más rápido. No me importa, me refiero, pero... ¿Puedo pasar de ellos? O sea, rollo, si puedo evitar pelear, prefiero evitar pelear. Si podemos avanzar hasta el boss final, vámonos directamente. No me va a molestar ni en pegarme con nadie. A no ser que no me deje porque sea obligatorio en combate. En principio no tengo ninguna necesidad de pegarme con nadie. Yo todo lo que pueda avanzar y evitar. Adelante. Bueno, aquí por ejemplo seguramente me tocará enfrentarme a él. Creo que lo he hecho demasiado pronto. Ha durado, pues eso, un suspiro. Por eso digo que no me va a costar mucho. Me refiero, no voy a tener la necesidad de seguramente jugar mañana ya. Joder, pues de puta madre, porque si me paso el juego hoy, mañana descanso. O sea, mañana me pongo yo a jugar a otras cosas. Y el viernes o empiezo otro juego o continúo con el Horizon. O sea, que me va a venir de puta madre si me lo paso. Que por cierto, tengo que seguir jugando a cosas de VR, por cierto. Ah, mira, ahí está la distracción, ¿no? Es que todavía tenemos el Lego Horizon. El Horizon de VR, que tenemos que hacer lo del viaje ese de las máquinas. Y pues hacer un poco el tonto, básicamente, yo qué sé, ¿sabes? Por hacer algo. Y luego tenemos tengo el Resident Evil 4 y el Resident Evil Village. Y en algún momento, que supongo que será el mes que viene ya, seguramente,
Me compraré... me compraré, no sé si el... Me compraré seguramente el Metro. El Metro Awakens, el de VR, seguramente me lo compre. Mira, a ti te voy a matar porque no me interesa realmente. Okay. No sé qué está pasando, ¿vale? Yo sé que estoy golpeando a una criatura. Vamos, vale. Pues eso, seguramente el juego que compré en VR seguramente sea el Metro. Porque tengo por ahí el de Walking Dead, el Saint and Sinner, que también seguramente me lo compre, al ser de VR. En diciembre, o sea, el mes que viene, sale el Alien, el Rogue Incursion este. Sale el Rogue Incursion, por ejemplo. Ese también me interesaría jugarle por ser de miedo. Y luego supongo que en diciembre, cuando cobre la paga, entiendo, o sea, lo que es el sueldo y la paga, seguramente me compre, no lo sé seguro, pero seguramente me compre todo el cacharro para jugar en VR en PC. O sea, me compre el adaptador, me compre tal, porque obviamente no me voy a gastar otros 400 euros en otras gafas. Es una putada, porque realmente molaría que pudiese, o sea, molaría que pudiese comprar un adaptador, porque las gafas de la PlayStation 5 va con el tipo C. Molaría simplemente comprar un adaptador USB a tipo C, pum, lo engancho directamente y ya está, pero no. Y luego también está el problema del Bluetooth y todo eso, ¿sabes? O sea, es que encima, aparte de tener que gastarte 60 putos pavos en la mierda del adaptador ese, tienes que comprar un DisplayPort. No te lo pierdas. Tienes que comprar un DisplayPort y luego aparte, si no te funciona lo del Bluetooth, encima tienes que... Si encima no te funciona lo del Bluetooth, te tienes que joder y te tienes que comprar un Bluetooth para que te lo detecte el ordenador. Entonces, mi ordenador no tiene un mal Bluetooth, pero yo qué sé, ¿sabes? ¿No? Ya... Me espero cualquier cosa. Y luego seguramente cuando me lo compre... Cuando ya tenga todos los periféricos de PC, seguramente el primer juego que juegue VR en PC seguramente sea el Half-Life Alyx. Lo más probable. Sí que es verdad que luego en PC hay juegos más divertidos y tal, pero... Y en Steam seguramente habrá demos y cosas gratuitas. El VR Chat también, aunque no es una cosa que a mí me interese, pero bueno, lo tengo ahí descargado, pero bueno, seguramente juegue a cosas interesantes. Yo, si me puedo ir, me voy, tío. No tengo ningún interés en pegarme con nadie. Eso sí, hasta que llegas arriba, hostia, perros, ¿eh? ¡Hostia! Es que es grande el bicho, ¿eh? Eso dijo él. Es que no sé, me ha hecho gracia el comentario. Sí que es grande, tal, ¿sabes lo que te quiero decir? Me ha hecho muchísima gracia el comentario. Equipo de soldado y de infantería. Joder, y me lo das ahora, qué perro eres, Por eso digo, es que en el momento que termine este juego y salgan los créditos de te ha pasado el juego y tú, perfecto. Ah, esa también habla en inclusivo. Increíble. Bueno, pues nada, habrá que matarlos por hablar en inclusivo.
Uy, esto parece una zona de pelea, Ah, mira, han conseguido. Me va a tocar pelear contra el dragón o algo. We burned some on-tom ships, led them off, but there's another wave coming. Bueno, no pasa nada. Sure thing. Let me take a look. Se va a tirar un rato, ¿no? Va a venir una oleada. Seguro. Se defiende la entrada. Bueno, pues nada. Ya me van a venir, pero lo más tocho aquí, ¿eh? ¿Estos son malos? No, pues sí, son malos. A ver, a ver. No sé qué pasa. Que lo del el de la guadañita, tío, me mola un montón más. El de la guadañita, tío, me flipa un montón. Entiendo que no me podré poner, ¿no? Ah, bueno, no te cuento. ¿Más? Es que, ya ves, aquí perfectamente me podía venir una oleada de vete tú a saber cuántos, ¿sabes? Y me han venido 4 gatos contados. There's a lot more on time. We'll lead them away. Be careful. We'll meet you above. O sea, el puto pavo, fíjate el poder que tiene que tener para crear hasta un eclipse, tío. El Erganan es. Draw closer. You will learn what they are. Elganon again. Mars block. Vashvatar. Es un tema que te pueda hablar ahí en la mente, tío. Esto es una cosa. No more blights on this side. And on top. Vale, ¿para dónde voy? Para allá. No me interesa. The intruders remain. One bears an instrument from the dreadful. So the gods know we have Solus' his dagger. Our ritual gathers momentum. Power. It cannot be interrupted by mortals. Que sinceramente no me interesa pelear con nadie, tío. Pero con nadie. O sea, pula por el boss. Vale. Ya, ahora hace daño esto, ¿eh? Ya, hace daño el escudo ahora, ¿eh? Ahora sí que hace daño el escudo. Ah, vámonos. Hace muchísimo daño el escudo ahora. Me gusta, me gusta. Ya, está abriendo el velo. Vámonos. Don't tell me the gods are that close. Gods might be close, but they'd be gloating if they finished their dagger. No sé por qué me da la sensación. En teoría, supuestamente han dicho que no tienen intenciones de hacer un DLC. Por lo que yo he oído y por lo que han dicho, no tienen pensado hacer DLCs de este juego, ¿eh? O sea, que tal y como acabe la historia, en principio... Eso es todo. That fade tear. Getting near it feels like being ripped to shreds. Gillenane must be affecting the fade. The tear is more dangerous.
No sé si simplemente es que hago más daño o... No, me da la sensación como que hago más daño, ¿no? Y fíjate que no he mejorado prácticamente nada. Vale. No te preocupes. Ya me encargo yo de detenerlo. Joder, es que encima van a estar... Y encima van a estar en la peor posición posible, tío. La mierda esta. ¿Llegaré? Vale, el problema lo tengo en ese, macho. Pero es que desde aquí... ¿Cómo hago para llegar ahí arriba, tío? Me parto. Entiendo que seguramente no es así, ¿vale? Pero... ¿Ha funcionado? Que se le tiene que dar desde algún ángulo concreto. Creo que no es así, pero bueno. Creo que yo me estoy saltando todos los arcos posibles, ¿sabes? Por donde tendría que pasar. En teoría con esto están todos, ¿no? Vámonos. Bueno, bienvenidos al final, supongo. Vamos a ver qué pasa. Another fade tear. Oceans of magic are coursing around us because of the god's ritual. Then we'd better find Gillenane, quickly. Wait. There are wards blocking the way out. Blood magic. One touch could kill. How do we get through? Ideas? Patterns are familiar. If I can fracture the harmonics, we could get through. Bueno. Maybe. I deal No sé yo, with no lo magic. veo. I can stop the damage long enough to burn out the wards. That's risky, Nev. Really risky. I can't ask you to do that. Your way's just as dangerous. Don't like it, but one of us has to do it. Hombre. This is your territory, Bellara. Just go slow. I'll be careful. I'll keep this fade tear in check while you work. But with things so unpredictable, I fear anything might happen once we kill Gillenane. Solus warned me that there'd always be costs and consequences to fighting gods. Esta vez vamos a pelear con la señora Pulpo, pero de verdad. Snatch the god's dagger and escape? Maybe we prove Aparecen los Midnight Sun. Parece otro juego de repente. And there. Great work. Thanks. Be careful. The gods might know we're here now. That is a certainty. The Elven are a scattered people, but fret not. I shall bring your mage gently back into our fold. You can all be forgiven by embracing the wisdom of surrender. Continue.
and even the dread wolf will regret what I do to his pawn. Come on! Elganon and Gillenane are still on the island. If we move fast, we might get Balara back. Damn it! Hold on, Bell! The gods Menos mal que no ha sido esa. Bueno, me da exactamente igual. Then we should split their attention. Right. Half the team comes with me on the main path. Davrin, you and the others stay out of sight and get Lakanis to the ritual. Then after he kills Gillenane, we rescue Balara. All this magic, it feels like a storm. Which means Elganon's almost completed the dagger. Habrá que detenerle. On the move. Spike can feel her hunting for us. We didn't come this far for nothing. Everything the gods have thrown at us, it's all because they know we can win. We'll kill Gillenane, we'll get our friend back, and then... Then we kill Elganon. We'll distract Gillenane until Lucanus gets a clear shot. Good luck, Davrin. Like I promised, whatever it takes. Madre mía, va a repetir la frase hasta la saciedad, ¿eh? It's all yours. As is Gillenane. Se viene lo chido aquí ahora, ¿eh? Vale, esta ahora mismo está desaparecida. Este no puedo llevármelo. Me voy a llevar a estas dos. Tampoco es que puedo hacer mucho con estas dos, pero bueno. Detén el ritual. Vámonos. No. Pues siempre me equivoco, macho. I hear darkspawn. ¿Me falta alguno? No. ¡Abre la puerta, hija de... ¡Que te muero! Ah, bueno. Ha durado mucho. Venga, pulpo, sal. Creo que está intentando jugar con nosotros. No sé por qué me da la sensación. Vale, tengo el 4. Voy a intentar guardarlo para otro momento. Bueno, menos mal que también a ellos les afecta, si no... A ver, la bruja esta asquerosa. Vale, tiene que haber más por aquí. 1, 2 y 3. Vale, en principio con esto está todo, ¿no? Sí. Joder, eso de que meta necrosis, tío, es una locura, ¿eh? Eso de que meta lo de la necrosis es una locura. Yo no sé por qué me da la sensación de que está jugando con nosotros.
No te preocupes, que aunque vayas solo te voy a partir la puta boca. For your transgressions, little Rook, you face a god alone. Bueno. Pues muy bien. Bueno. ¿Listos para el combate? Bueno, listos para el combate, a no ser que me haga putas trampas, como de costumbre. Increíble. ¿Qué más se protege la multa de Increíble. You have destroyed treasures of the ages. Set back our world. I will perfect this world, but you shall never see it. Que encima usa como trampas y utiliza cosas, tío. Es que es una putísima cobarde. Es que eres una puta cobarde, loco. Es que eres una cobarde. Vale. De verdad, qué cosa más pesada de ser, ¿eh? A ver, el tonto las tres de las dagas. ¿Cuál me falta? Dios. Vale. O sea, todo esto que estamos haciendo es simplemente para quitarle el escudo, tío. We need to find AMD. Gillenane Bradford. This struggle is heartless. Wasteful. Loco, es que me están pegando todos y me están stuneando, macho. No me puedo mover. Mira, se acabó. Mira que no quería lanzarlo, ¿eh? Mira que no quería lanzar eso, tío, porque lo quería utilizar para el boss. Pues nada. Son tan ratas que he tenido que sacarlo. Vaya putísimas ratas que son. Vale, me falta uno. ¿Quién me habla ahora? ¿Qué hora es? Es que mírala. O sea, hay... Vamos a ver. Loco, hay 3 putos personajes en el campo de batalla. ¿Por qué solamente me ataca a mí? I've got you. Es que claro, si sale en la cinemática y justamente pasa esto, yo aquí ya no puedo actuar, ya no puedo hacer nada. You and Elganon are trapped by the past, just like Solus.
You had your chance, each one of you. And we don't owe you a thing. Whatever it takes. Assad! Hombre, mientras que suelte al otro. Ah, bueno. Ah, bueno. Pínchale un tentáculo. Bueno, el otro ya está muerto, ¿eh? Este definitivamente se ha muerto. Me mola las alitas, tío, del pavo. ¡Ahí, ahí! Sí, sí. Saca y pincha otra vez. Hombre, a ver, es una putada que se muera algún personaje, pero... Hasta luego. Una menos. Bueno, al menos nos hemos cargado a una señora. Bueno, a la señora. The fade's still ripping open. The dagger, Rook. You must break its contact with Gillenane. Lucanus? Lucanus! And so you have your victory. You live. Gillenane does not. Are you not proud to finally reach this moment? No entiendo nada. Or did you think you'd win the day without some painful sacrifice? Ya se han muerto dos. No one's retreating. Archdemons attacking the north. You and your friends stood against the gods. Your courage is laudable. Soulless! But mortals cannot win this battle. I am sorry, it is what must be. I saved you, Rook. What was the point? You were never up to it. You're worthless. Never believed. No entiendo nada. ¿Esto lo estás soñando? ¿Estás convulsionando en el suelo? Your conscience now, I wonder. Balara. Your friend is dead. Dead and gone. It's your fault. Regret, like all emotions, is a powerful thing. It can bruise us,
break us or blind us to the truth. Regret is even strong enough to serve as the lock on a prison built to hold gods. But such a prison can hold any captive. Even you. No. You were never ready to make the sacrifices that leadership requires. So through our connection, I molded you into someone the prison would accept in my place. Varric. Your work is done. No entiendo nada. What? This is... Ahora tú estás en la prisión y el otro ha salido. When I was dreaming. But I'm not dreaming. No entiendo. Hombre, a ver, entiendo que podré escapar de aquí, ¿no? Has to be some way out of here. Just have to find it. I have to get back to the team. Que tampoco sé cuánto me queda. Que tampoco sé exactamente cuánto me queda como para terminar. No quisiera irme súper tarde, pero... A ver, yo como mucho hasta las 9:30 tengo para jugar. Come on. Sola's found a way out. Now you need to find yours. Sí. Varric? He's not here. No, no. Of course he's not. So, how do I get out? Sola said this prison was built to hold gods. Built to hold gods. And locked with regret. He said that too. I'm sorry to make you sad. Hombre, yo entiendo que aquí vas a conseguir algo para poder escapar. Y no vas a necesitar la daga como para matarlos al otro. You picked me to die. Es un poco raro, tío. You're right. But we had to get those wards down. I made a choice. I live with the choices I make, the successes and the failures. We all believed in what we were fighting for, what we're still fighting for. And Bellara knew what it might cost. She did, kid. We all did. Because you always chose the hard truth over Ahora the tienes al easy otro lie. pavo, al Barrick este, que es tu guía espiritual. On the other hand, Everyone's a pawn to someone like Solus. Pieces to sacrifice, without a second thought. Davrin. Ah, vale, que hay que seguir. Vale. Whatever it takes. That's what you told us. And you live that. Every day. Joder, se lo toma como muy a pecho. You never back down from a fight.
Never let us down. Like a leader. ¿Y ahora? Vale. You asked a lot of us, the team. But you asked even more of yourself. And after everything you've done, it was my turn to make this sacrifice. Entiendo que a lo mejor te mueres. O sea, como que vuelves otra vez. Como que vuelves otra vez al mundo y te sacrificas. No sé por qué me da la sensación, ¿no? Bled together. And anytime I needed you, you were there. But now you're No sé por qué me da la sensación. and the fight's not over. So I promise you this. I'm going to get out of here. I'm going to stop Elganon. And I'm going to stop Solus. I'll save the world, Davrin. And make sure your sacrifice was worth it. Great job, kid. Ahora eres tú como que el que te estás sincerando. ¿Vamos para allá? Es como un relleno, ¿sabes? Pero paz. Where it all began. Es donde todo empezó. I think you already know. Ah, aquí es donde todo empezó, es verdad. Aquí es donde empezó el juego. Que estaba el Sola. Míralo, es verdad. Qué bueno. We've got your back. If anyone can get through to him, you can. Thanks, Rook. Whatever else he is, he's my friend. And if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. You need to listen. Es curioso que aquí fue donde comenzó el juego. Qué bueno. Ahora te imaginas que el pavo esté muerto de verdad. O sea, te imaginas que el pavo murió de verdad. Y lo que tú ves es un fantasma. Es que no sé por qué me da la sensación de que el pavo está muerto. Te va a sincerar, imagino, ¿no? Uf, qué elijo, tío. Bueno, yo voy a elegir el 1, a mí me da igual. You can't be dead, Varric. You've helped me so much. El puto pavo literalmente está muerto. We wouldn't have gotten this far without you. But you did, Rook. You did all of this without me. El pavo lleva muerto desde el puto principio, tío. Es increíble. You died. Yeah. Sorry about that, kid.
Y no lo sabía. No lo sabía ni yo, me acabo de entrar ahora. Imagínate. I failed you, Varric. How do you figure? If I'd been faster, or had a different plan, a better one. Ah, bullshit. Por eso me parecía raro que cuando hablaba el Barric, cuando estábamos en grupito y hablaba el Barric, ninguno le miraba, tío. Ninguno, o sea, ninguno parecía hacerle caso. Es como si no existiese, como si no estuviese ahí. Y lo he dicho hace un par de horas. ¿Sabes lo que quiero decir? Es que encima lo dije. Dije, es que parece un fantasma, tío. Parece como está hablando como si no estuviese ahí. I'm gonna miss you, Varric. Gonna miss you too, kid. But you've got your own story to finish. I just know the ending's going to be killer. What happens now? To you? I'll disappear. Go back to just being a memory. Right. Hey, don't get all misty-eyed on me, okay? I had a good run, and I don't regret a second of it. What about Solus? I would have said you can talk to him. Get him to listen. Mátale But directamente. I tried that, and, well, we know how that went. You're going to have to fight him. Es que no tenía lógico que te clavase una putísima daga en el pecho, tío. O sea, es que el pavo estaba muerto. Como luego volvió a aparecer, dije... Bueno. Claro, ahora te enteras que el pavo está muerto desde el principio, ¿verdad? Pero al tope. Listen to your team, like you always do. This way. It's thinner here. Better be right. They're waiting for you. Just take it one step at a time. Goodbye, Varric. And thank you. Looking forward to seeing how it turns out. I'd say good luck, but you don't need it. You already have everything you need. Esto es como la última... ¿Cómo decirlo? Esto es como prácticamente como la última inspiración para que el prota sea el putísimo amo, ¿sabes? Eso lo suelen hacer en juegos de RPG y esto. Es como que el protagonista necesita un empujoncito, ¿sabes? Y es como que... I am Elganon, first of the firstborn, last of the Evenuris. Come to reign over you with fine and gentle hand. Citizens of Minrathous, give yourself to me. Espérate, que ahora salgo a derrotarte. Together we shall unleash No te preocupes. magic so glorious, so limitless, that all the world will be transformed. No sé yo si le va a dar tiempo. Tengo mis dudas. Claro, contando de que pueda ir a matarle, claro. Si no, entonces aquí lo dejamos y mañana continúo, ¿eh? He seized control of the Archon's palace. Que la misión se puede ir una hora y pico, ¿eh? Eso sí se podría ir. Se podría ir bastante. Y es que la cosa es que son las 9. How are the Shadow Dragons? Still fighting, last we heard. But Elgernon's blighted the city, and the Venatori have sealed the gates. No one can get in or out. Even the city's alluvians went dark. We've got no way to contact the Shadow Dragons. They'd be dead already if not for Solus. Solus? He got to Minrathous just before the gates were sealed. He saved some civilians and killed some Venatori. Now everyone's following Solus, like he's the only one who can save them. He'll save them from the Blight or die trying. He's not lying about that. Though I doubt anyone rallying to the Dreadwolf's banner knows that he plans to drown the world in demons. Bueno, entiendo que el otro pavo sí ha muerto, ¿no? Vale, el otro sí está muerto. That archdemon makes him invulnerable. So Solus has to kill it first. And once that's done, Solus goes for Elgernon with the dagger he took from us.
That's why we need to get to Solus first. He's not going to be happy when he sees you've escaped from his trap. That's his problem. He's got the dagger, and the dagger's the only thing that can kill Elganon. We need to get it back. Ah, bueno. We did attempt to create a dagger to replace the one Solus took. Nice to look at, but it can't cut through enchantments like the real thing. So it cannot kill Elganon. Looks real enough. But it is not. We don't have the right weapon to take down our target, and we lost too much killing Gillenane. We have no idea where Bellara is or what Elganon is doing to her. And Davron and Hassan are... Bellara would never forgive us if we let an elven tyrant conquer the world. And Davron wouldn't rest while monsters put innocent lives in danger. They believed in this team. They trusted all of us. They aren't here to finish the fight. But we are. Get a message to anyone who's still out there. Tell them we're gonna stop Elganon, and we need their help to do it. Then fix up your gear and take care of any unfinished business. In the morning, we take back Minrathous. Yeah, well, dude. Are you certain you're all right, Rook? You know, for the first time in a while, I really am. You needn't carry this burden on your own. The rest of us will send word to our allies. You must take care of yourself in the meantime. We'll speak again soon. Ya depende, si no me fuese a llevar mucho tiempo, me lo puedo pasar, tío, pero... Que luego añádele, aparte de la pelea y tal, añádele la cinemática, claro, añádele un par de cosas más, ¿sabes? Reúnete en la cocina para hacer los preparativos finales, tío. Claro. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Que prácticamente esto es la misión final. O sea, esto tiene que ser la misión final. Pero ¿cuánto tiempo me puede llevar? Ese es el problema. Que son las 9:10. Bueno. Supongo que por un día no va... No voy a morir, ¿me entiendes? Entiendo que aquí no puedo hacer nada. Ah, 1200. Vale. No, le damos caña, tío. Es que me quiero pasar el juego. Es que si me paso el juego, mañana puedo descansar. O sea, me refiero, no hacer directo. Nah, vamos a terminar, vamos a intentarlo. Vale, la última jugada, una saltada desesperada, no sé qué, no sé cuánto. Para adelante. Y el problema son las cinemáticas, porque el gameplay seguramente no me va a llevar mucho tiempo. Son las 9:10. Bueno. No me importaría irme un poco más tarde a la cama, aunque mañana, pues eso, me va a dar todo el asco del universo. Thank you all for coming. If we don't stop Elganon today, our world is either dead or blighted. So we keep fighting until the job is done. It's gonna be hard. There's no guarantee any of us will make it. We're with you, Rook. Elganon dies today. Whatever it takes. Strife, news?
Our scouts confirm Elgernon is inside the Archon's palace. There's a giant tendril of blight tethering it to the Divine's manor in Hightown. Then that's our goal. Breach the city walls and get to that tendril. Emmerich, can we count on more watch support? The Watchers, living and otherwise, will stand with us. Vivos y muertos, Every muy remaining bien. Grey Warden will be there too. No other crow will let you steal all the credit, Rook. We're with you. And the Lords of Fortune will be there. For gold and glory. Bueno, al menos somos unos poquitos más. No sé yo si va a ser suficiente, pero... Since the beginning, and we'll be there for the end. Estos son Vengadores reunidos, Solus is our first target. Without his dagger, we can't kill Elgernon. Me haría mucha gracia en plan si dijese rebeldes, unidos. Sería un plot twist, eh. How? Minrathous was built to fight off an army, even before Elgernon reinforced the defenses. Every gate will be guarded. No pasa nada. Worse than that. Our scouts reported that the Venatori sealed all the gates with those damn warding crystals. Can the Veil Jumpers disable them? We've lost people, but we'll do what we can. It won't go quickly. You may need magical assistance, or someone to protect you as you work. Vale, sin ayuda los exploradores de velo han sido diezmados. Necesitarás un gran apoyo para evitar pérdidas. Alguien con experiencia en lidiar con protecciones mágicas o en defender a los demás en combate tendrá más probabilidades de éxito, sobre todo si es héroe, heroína o heroín. Con protecciones mágicas. Emmerich, I want you helping the Veil Jumpers. Of course. The Venatori at that gate will be commanded by a war mage. That's how they usually operate. If we get rid of the commander, the rest of the Venatori will scatter. Can the crows cut the head off the snake? We'll do what we have to. There's gonna be a lot of guards between you and her. The Lords can clear you a path. And one of us should be there as well. Alguien con experiencia contra magos o en ataques sorpresa tendrán más juntos los cuervos anteriores y los señores de la fortuna podrán brindar un apoyo débil. Sobre todo si es héroe de la guardia del velo. En ataques sorpresas, Lucanis. Lucanis, how would you like to kill a Venatori mage? It would be my pleasure. Porque este hace ataques en sigilo y esas cosas, así que puede ser interesante que vaya él. One last thing might give the crows some trouble. El dragón, ¿no? There's a massive construct tall enough to crush buildings. It's guarding the main gate. Joder. I've heard rumors. A golem constructed of bone. Controlled, I'm afraid, by a traitorous Navaran necromancer. We're gonna need our heaviest forces against that giant bone golem. Evka. The Grey Wardens are the closest thing to an army we've got left. We'll do what we can. The Morn Watch will lend its aid, but against my former colleague's undead monstrosity, we'll require further assistance. Rook? ¿A quién enviamos? A ver. Los guardias grises y los vigías del duelo podrán brindar... Vale. Alguien con experiencia contra enemigos enormes o autómatas tendrá más probabilidad de éxito, sobre todo de Thanos, no sé cuánto. Tash. Tash, you're with the Wardens. Right. Hombre, Tash tiene experiencia con monstruos grandes, ¿no? Entiendo. Harding. Nev, you're with me. We make a run at the gate, get inside, and find Solus. Se puede ir un par de horas esta mierda, Once we've got the dagger, we'll meet you there and take the fight to Elgernon. I believe in this team, in all of us. So let's get it done. We go on my signal.
Es que por eso digo que un par de horas se nos van a ir tranquilamente. O sea, vamos a atacar diferentes puntos todo a la vez. ¡Vamos allá! Hombre, si es una cinemática y nosotros hacemos la parte de la pelea contra los otros, me vale también, ¿eh? Vale, el Doctor Strange que se encargue del otro cacharro. Y el otro que se encargue de ir a matar a la señora. Parece una puta película, loco. Que parece, o sea, parece una película de animación y todo eso. Qué locura. Hombre, un poco innecesario subir por el brazo del bicho, ¿no? Algo va a pasar, eso seguro. Algo va a salir mal o algo va a pasar. Eso estamos de acuerdo. Venga, Doctor Strange, haz tu magia. Está bueno. Claro, es que esa tiene experiencia contra bichos grandes. Yo creo que he dividido el equipo de puta madre, creo. A lo mejor puede haber algún fallo o algo, pero... Hostia, y encima está el brujo ese ahí también. Ahí, estás. Sí me gusta. Están en el cuello. Ahora te imaginas que toda la misión final es una cinemática. Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? O sea, para que... Para que veáis que yo no estoy haciendo nada. Que no es que yo esté jugando. Bueno, a ese le han pinchado. Le han vuelto a pinchar. Bueno, el pavo está aguantando, ¿eh? Bueno, lo mismo ya no aguanta mucho. Hombre, a ver, va a haber muertes, eso está claro, pero... ¡Ojo! ¡Hasta luego! A no ser que se vuelva a levantar. Venga, por Dios, suban a matar a esa señora. Venga, Doctor Strange, tú puedes. Vamos. Joder, me estoy poniendo hasta nervioso yo y todo. Esa Stars, ¿no? O sea, la cazadragones.
obviamente algo tenía que pasar, eso está claro. And strife. I know. Come on. We need to push forward. Dark spawn ahead. Take him down. Lo importante es que aunque muera gente, que... El problema de que haya muerto gente es porque como no hemos hecho misiones secundarias, no hemos... ¿cómo decirlo? Aumentado como la esta con ellos, pues es como que... Yo voy a intentar pasar, mientras que me deje avanzar. The last report said he was helping the Shadow Dragons. Then let's track down the Shadow Dragons. The Lady of Victory. The poor girl's not looking victorious right now. Vale, aquí hay que derrotar a los enemigos. Venatori, too. Es que encima luego no duran nada, tío. O sea, tengo ataques ígneos. There's Venatori, now Darkspawn and Blight in the streets. How much more can we take? No creo que tarde mucho en pasármelo. El problema realmente va a ser aquí en... El problema va a residir aquí, yo creo que en las cinemáticas. No. Bueno. A mí me da igual quien muera, Now, my brother, you were a true hero, the greatest of us all. There will be time to Mueren como demasiado rápido, ¿no? Es como muy absurdo. and return to the cross. They will need support in fighting through Hightown. Go, find Solas and get the dagger. He is there, not far ahead. No sé, a mí me da la sensación de que mueren como demasiado absurdos, como... O sea, has llegado hasta aquí, te has cargado a la otra, te has cargado a un dios y de repente agarras un bastón y te mueres. Y has matado literalmente a un dios. Es como que no tiene sentido, ¿sabes? Como que no termina de... No sé, a mí no me termina de cuadrar. Cuyo vínculo con rencor aún era inestable murió en combate. Vale. A mí como me da igual quien muera, no es una cosa que a mí me afecte, ni me preocupe. El problema creo que es que... El problema que creo que le va a afectar al personaje, al principal. Va a ser como, oye, que es que están muriendo todos los estos y es como... Entiendo. Que a lo mejor puede ser que le afecte más a Rook. Oh, mira. Te voy a matar por pesado. O sea, te voy a matar simplemente por pesado. Ah, bueno. Un tentacle. Ah, bueno, toda esta gente. Ah, bueno. No! Damn it! We were gonna fix this city. Tarquin, I am so sorry. No, si al final con la tontería va a morir todo el mundo, It should have been me. I didn't see it coming, and he... Que con las cinemáticas esto se alarga una barbaridad, tío. Es una locura.
stay with Tarquin. I'm going to talk to Solus. No, el pavo este con la tontería consiguió escapar, ¿eh? Yo no hablaría con él, yo directamente le mataba. Aunque puede ser un aliado contra el otro dios. Y luego le matan. ¿Cómo has escapado de la prisión? Ahí. Y el pavo este puede ser interesante, aliado. Por el momento. You are as surprising as ever. Even I could not have escaped that prison. For you to manage it. Varric believed in me when nobody else did. He was a good man. Vamos a ver si intentamos convencerle para que nos ayude. Except that he wasn't. Because you killed him. What happened at the ritual site? I know what happened. I remember the truth now. You did something to my mind to make me keep seeing him. Yes. I was wrong to do so. You feeling bad about stabbing me in the back is not my problem right now. I have a city to save and a god to kill. Agreed. I betrayed you because I believed that only I could save this world. But I have failed, Rook. I have not stopped Elganon. I have not even defeated his archdemon. The victories that have been won since Elganon and Gillenane escaped are yours, not mine. Coño, únete a mí. Una idea. We must work together. I wish I could believe you, Solus. I know I have earned your skepticism. But do you not believe that I wish to see the world free from Elganon's rule? I do, but then what? As soon as Elganon is dead, you finish your ritual and drown us all in demons. If joining me and stopping Elganon requires the veil to stay in place, then I will pay that price unflinching. I swear by my own foolish pride, by love for friends I've failed and hurt, by everything I ever No sé por qué me da la sensación de que te está engañando. I will leave the veil untroubled. It will never come down by my hand. Now, if you will come with me, I can show you what has prevented me from reaching Elganon. And you can tell me your plan. Es para decirle, digo, si me engañas te mato. Hombre, es que para pelear contra el otro dios no me vendría mal la ayuda de este pavo. Sinceramente. Aunque me haya traicionado o lo que sea. And the blight tendril connecting to the Archon's palace. Yes, I thought the same. But some intelligence guides the tendrils. It has prevented me from getting... Enemies ahead, a lot of them. Better see if they've heard the legends of the Dread. Begone, Darkspawn! Joder. Bueno, en principio, como no tengo ninguna intención, puedo continuar. Todo lo que pueda avanzar, tío, sin pelear, bienvenido sea. Hombre, realmente solo tengo que acompañar al Solas este, o sea que... Your team is made from the clever, the wise, and the learned. You honored their strengths to make them yours. That is why you are going to defeat him. Bueno, tengo que ir a matar al pavo ese. Increíble.
Hombre, yo entiendo que a los enemigos que son corruptos como que no les hago mucho daño, ¿no? Que te mueres. Whatever intelligence Elganon has set to direct the blight, we are not Vámonos, far from vámonos, it. vámonos, Beyond the vámonos. blight there, perhaps. No sé por qué me estoy poniendo como intenso cuando realmente voy a ganar, a no ser que una cinemática diga lo contrario. Yo tengo claro que voy a ganar. Feel it. The blight reacts to my presence. There. That must be the source of whatever intelligence guides it. If you can destroy the mind guiding the blight, we may be able to reach the palace. I can accompany you no further. My presence will only draw the blight to you. Hombre, es un espacio grande. Puede ser que peleemos aquí contra algo, ¿eh? Ah, mira quién es. Está un poco corrompida, ¿eh? What did they do to her? Bueno. Jesucristo. We are out of time. I will defeat the Archdemon. Once Elganon is mortal, the final blow must be yours. I can think of no one better to wield this. I thought I'd have to fight you for that dagger. Then this has been a day of surprises for us both. A ver si al final con la tontería se va a hacer bueno solas, ¿eh? Good luck. When next we meet, let us be standing over Elganon's body. Ah, este pavo se va por el dragón. Ah, bueno. Porque esto de repente está siendo como súper épico, loco. Está siendo como un... Bueno, pues nada. ¿Por qué acaba de ser esto tan épico? Acaba de transformar en un puto lobo gigante. Que no me cuentes tu vida. Vámonos. Joder con las cinemáticas. We're gonna get you out of there. Elora is gone. There is only the will of Elgranon, giver of life and death. Bueno. Bueno. No me va a costar mucho. Es lo bueno. Ah, yo pensaba que saltando me libraba de eso. Joder, loco. Bueno, ahora los putos tontos a las 3 estos, tío, en serio. Qué asco me da luchar contra un boss y que lo único que estén aquí es dando por culo, tío, los pequeños.
De verdad, qué asco, ¿eh? ¡Que te mueras ya! ¡Me cago en Dios! ¿Ves? Por eso digo que realmente no me va a costar mucho terminar. No, está un poco corrompida la señora, ¿eh? You are not my god. Get out of my head. Rook? Parece que vuelve a ser ella, más o menos. He was all I could hear. It was my mind, but he made me want to help him. No te preocupes, tú deberías irte a descansar. You're free now. You're safe. None of us are safe. Once Elganon is dead. Wait, you can't kill Elgranon yet. If you do, look out! ¿Y lo hago qué? Come on. Ah, bueno. Morgan. Quickly now. Destiny is a heavy burden to bear. Cómo mola que de repente aparezcan así a los random para salvar el momento, tío. Eso mola un montón. Eso mola, tío. Eso mola un montón. Joder, si hubiese sabido que me quedaba tan poco para terminar el juego, en vez de haberme puesto a las 6, me podía haber puesto antes. Y ahora que viene. Ah, bueno. Coño, está vivo el... He made it through. And we were fortunate enough to find the Inquisitor. Apologies for missing the War Council. We got inside the Está vivo el Doctor Strange. Pensaba que se había muerto. Whatever you did unblocked entrances to the Divine's Manor. It also Pensaba que se había muerto el pavo ese. I can still feel it. I don't think I'm the only mage he used like this. Bellara, my dear girl, how good to have you back. Rook freed me, but I learned things when I was in that blight eruption. We need to talk. We will, but first we need to get you to a healer. We'll take care of her. Thanks. I'll join you in a bit. Just want to check on everyone else coming in. While we still have time. Coño, si el Solas este se puede transformar, ¿por qué no se transforma en un dragón? ¿Por qué no se transforma en un dragón, loco? Y pelea así, en plan dragón. No se termina el juego, es increíble. Reúnete con el equipo, opción, honra a quienes han caído. Joder, qué decente. Entiendo que ese no es. You're dense. What else would you have? ¿Y cómo llegó ahí? Gloria de centinela. Ah, me sube directamente. Bueno, me baja un poco. Va. No voy mal realmente como para tener que... Vámonos. Bueno, está el mago este aquí. Pero vamos, aquí me da igual porque no puedo hacer nada, así que me da igual. Entiendo que esto es para el final, ¿no? El último aliento. Ya, pero ¿cuál es cuál, loco? He was in my head the whole time. It was like
I wanted to help him. Oh, Bellara. I can't Son las even 9:40, ya con la He's tontería. filled with the blight, and I think I am too. Rook. You're not dead yet. And as long as you're still alive, there's hope. For now, hang on. We'll see if there's a way for the Wardens to help you once Elganon is dead. No, you can't. That's what I needed to tell you. When Elganon was in my mind, I was kind of in his too. I could feel him. His mind, his magic, his life force. It's tied to the Veil. His life is the only thing holding the Veil in place. I felt the Veil weaken when Gillenane fell. I expect that when Solus imprisoned the other gods, he bound them all thus. Entonces, ¿qué hacemos? And now that Elganon is the only one left. If we kill him, the Veil collapses. Which is why Solus gave me the dagger. He swore to me that the Veil wouldn't fall by his hand, knowing the whole time it would fall by mine. His betrayals are creative. I'll give him that much. We still have to kill Elganon. So what can we do? Can we tie the Veil to something else to keep it in place? For an enchantment like that, we'll need a specific substitute. The Veil was made to be tied to the ancient elven gods. Then let's tie it to Solus. He's the only elven god left. Binding him will require drawing his blood with a lyrium dagger. And I doubt he will approve of the idea. I can be very persuasive. But it will be risky. What about this? The dagger we made while you were in the Fade. Once Elganon is dead, odds are good that Solus will need to do something else to complete his ritual. This dagger looks identical, but it can't cut through enchantments like the real thing. So if he tries to use it... The backlash of such magic would render him helpless. An elegant solution, provided you are cunning enough to outsmart the Dreadwolf. It all comes down to what happens once you take down Elganon. Whatever you decide, Rook, you have our support. All right. We can deal with Solus when the time comes, but we still need to stop Elganon first. O sea, vas a matar al Elganon con la daga mala, bueno, sí, con la daga que no es la real, y cuando el otro la coja, vas a pinchar al otro para que se vincule, ¿entiendes? Y decir, ahora si te mueres, salías. No sé, esto puede salir mal. Esto puede salir muy mal, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto puede salir muy mal. O muy bien. No lo sé. No sé ya. Vale. El equipo se enfrenta a Elga en la batalla final, pero el lobo tibio tiene sus propios planes. Voy a jugar hasta que me pase el puto juego, tío. Mañana me voy a morir de sueño, pero... quiero pasarme este juego ya. Mañana, lo bueno que tiene es que si me paso este juego, mañana cuando venga, pues me puedo echar una hora de siesta o lo que sea y ya está. Our people will set up barricades, and we'll hold the enemy as long as we can. You need to start climbing. One of us should help. I'm going up there. I owe Elganon for what he did. Me parece bien. You go to face a god, Rook, but any aid you might spare would be welcomed. En primera línea de combate o asedios tendrá más probabilidades de éxito, sobre todo si no hay la huella del Vel. Prefiero que se quede el Doctor Strange. Y si se muere, pues yo que sé, mala suerte, supongo.
Luchará por separado. Este no se puede. Este murió, este murió. ¿O nada? Este es el grupo que tenemos para derrotar a un dios. Va a ser fácil, no os preocupéis. No creo que sea muy complicado. Ya te digo, el único problema es las cinemáticas. Pero vamos, el pavo este, líneas en el frente y asedios, es un mago. Entiendo que podría venir bien. ¿Que se muere? Pues ha muerto. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que no me va a importar, pero... no me va a importar lo más mínimo, pero yo qué sé. Pero con la tontería está siendo como súper épico, ¿eh? Bueno. O no, tienen la ventaja de la altura. Eso es malo, ¿eh? O sea, esta luchará por su lado. Esta seguramente alguien se sacrifica. Y no soy yo alguno de los otros. Coño, una persona. Hombre, estaba claro que se iba a morir, ¿no? Coño, lo podías haber hecho hace 3 segundos, ¿eh? No, el pavo está muerto ya, déjale. Que tampoco podía elegir a ninguno de los otros dos. Prefiero que se muera este, ¿sabes? Al final con la tontería se han muerto todos. Casi. Joder, la que tienes que liar simplemente para venir a por el puto pavo este. Ah, bueno, adiós. Ah, bueno. ¿Se ha cargado el dragón? No, no se ha cargado el dragón. Está casi. Bueno. Bueno. Fíjate que lo estaba pensando, digo, ya verás cómo el otro pavo te está engañando, el solas. ¿Ves? Es que no falla. Es un elfo, ¿qué te puedes esperar de un elfo? Bueno. Tan guapos los zombies. Vale, si me pone derrota a los enemigos, peleamos. Encuentro la sala. Para adelante. Si no me pone que tengo que derrotar... Vale, aquí hay que derrotar a este. Hombre, no me ha puesto que tenga que derrotar a los enemigos, entonces, no sé. Tampoco veo a ninguno que esté vinculado.
Que normalmente te suele poner derrota a los enemigos, pero... Jesús, la que está liando el perro. Solus knows that as well as we do. He might betray us after, but he'll do whatever it takes to stop Elgin. Los otros han ido ahí a tomar por culo, ¿eh? Joder, la que está liando, tío. Quiero intentar guardar el 4, tío, para la pelea. Qué pesado son estos. Ve, por eso digo que mueren bastante rápido. O sea, no me va a costar mucho el boss. I'm glad you were there. That you're still here. Look out! Por eso digo que el boss no creo que me vaya a costar. Bueno, puede ser que sea difícil, ¿no? Tenga mucha vida, pero vamos, en principio no debería ser un problema. ¿Y ahora cómo llegamos allí? The throne room. Knowing Elganon, we'll find him there. Ah, bueno. Rook! You made it. Elgernon's using the Magisters to control the Blight, just like he used me. They're directing all of it at Solus. He won't make it without our help. How do you know? I can still feel it. Hear it. The Blight. ¿Y qué quieres hacer? I'll help Solus. Just get to the throne room. Vale. Sí, es que hay que dividirse, porque es que si no... Joder, la que se está liando con el puto dragón, tú. ¿Dónde se está metiendo el sol? Pues es duro el dragón, ¿eh? Están ahí súper intensos. No sé por qué, no sé. Esa postura ahí... Uf, me ha hecho dudar, ¿eh? Ogro explosivo.
Menos mal que no me quitan apenas vida. Tengo bastante defensa y todo. Vale. Pues mira, toda la vida y toda la que te dan aquí. Vámonos. ¿Ah? No sé por qué me da la sensación de que esta a lo mejor se muere también, ¿eh? No sé por qué me da que la pava se va a morir también, ¿eh? Eso, o a no ser que se fusione consolas. A lo mejor si la señora se fusiona consolas, a lo mejor hacen algo, ¿eh? No sé, está súper tenso todo, ¿eh? Such arrogance, thinking you can hide from your creator. And I am this world's creator. Tía, está súper corrupto, ¿eh? Every pointed spire and warding enchantment in this city is a child's unwitting imitation of the empire I built. I would have restored the glory. Your lives are too brief to remember. I saw them at his crossing and Weishaupt, and everywhere else you left your mark. I didn't see any glory. All I saw was a tyrant destroying everything he touches. You mistake discipline for cruelty, a failing among those who lack a master's gentle guidance. We only destroyed because you resisted. In the new empire, every child would have blossomed under my protection. And Gillenane, my brilliant sister, would have forged the blight into a tool of beauty. But she is... Hombre, entiendo que va a ser... Entiendo que fácil obviamente la pelea no va a ser, pero... ¿Qué hora es? Son las 10, son las 10 clavadas, A ver cuánto dura esto. No creo que dure más de media hora. Pero es que... va a tener varias fases el hijo de puta, ¿verdad? Bueno. Cueste lo que cueste. ¿Dónde está? Uy, no. Joder, los he visto apuntar mejor, My dragon thrall lives. I am invulnerable. Yet still you fight. Pathetic.
Vale, va a tener otra fase. The Dread Wolf cannot save you. He cannot even save himself. Now you understand that none may stand against me. Those who try stand alone. Pero si te acabo de vencer, colega. Te vas a poner otra putísima vida y te acabo de vencer. Eres un hijo de puta. Look at you. Your failures. You failed to save the wardens at Weishaupt. You fled in terror at Arlathan. And then we killed Gillenane. Como lo tenga que vencer así, me puedo morir. No army, no dragon, no thralls. I've got a team, and that's all I need. I have bound the souls of dragons. I have slain titans and broken the will of gods. You haven't broken me. Sal de la mierda esta. No puedo hacer nada aquí yo, But you cannot deny the truth. I can do this. I have to. ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno. Ya, la pava esta a lo mejor va a ser esta súper poderosa y todo. A tomar por culo el dragón. Enjoy it while it lasts. If you will not bow. Oh, sigue empeñado el pavo, Me mola el diseño del bicho, por cierto. El diseño del bicho mola un montón. Loco, estoy como súper tenso ahora mismo, Creo que no me sale ni rentable ni siquiera ni marcarlo.
Creator and destroyer. I am will made manifest. I am Algernon. Pues te vas a morir, no sé cómo lo ves. ¡Hala! Se murió. Claro, ahora todo lo que había fabricado lo destruye. It is done. The world owes you a debt, both for defeating Algernon and for bringing down the Veil. I am sorry for this final betrayal, but I will do what I can. Creo que esa es la otra daga. Vas a acercarte y le vas a hacer ¡toma, pincho! ¿Verdad? Por favor, dime qué va a ocurrir. Le vas a dar el cambiazo. Le vas a dar el cambiazo, ¿verdad? Ahí le has dado el cambiazo ya, It is over. You can never stand against me alone. If you will excuse me, the final enchantments require a delicate touch. Le has dado el cambiazo. Everything! It is over! Yeah, it is. Because it's not just my blood on that dagger. No! You are never ready to make the sacrifices that leadership requires. Pero te sacrificas tú para que no se rompa el velo, tío. Qué bueno. Esos dos se han quedado ahí. Al final con la tontería se han muerto todos, ¿no? 'Tis done. At far too high a price. Hostia puta. Interesante. Te has sacrificado. Los últimos evenores fueron derrotados. La última ruina, la peor de todas, llegó a su fin. La Guardia del Velo pagó el más alto de los precios por su victoria. Un monumento en su honor ocupa ahora el lugar donde cayeron. Que eso se supone que somos todos nosotros, ¿no? Un último homenaje a quienes dieron la vida por traer la paz a Tedas, una paz que no había conocido en muchos años. Por cierto, este de aquí no es el símbolo del Dragon Age Inquisition. Creo que sí, ¿verdad? O sea, se supone que este somos nosotros, el cuervo. Y estos son, pues, todos los compañeros. O sea, hemos muerto todos.
Se perdieron muchas vidas para detener a Solas y a los dioses, incluidas las de Rook y el equipo. De haberse preparado más y haberse pasado más tiempo con sus camaradas y aliados, tal vez la Guardia del Velo hubiera sobrevivido. La hemos muerto todos. Qué bueno. Bueno, también te digo que a mí me da igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no es una cosa que a mí me preocupe. Qué bueno, tío. Qué puto bueno, tío. ¿Habrá alguna postcréditos? Pues yo como si esto fuese una película de Marvel. O directamente sale el menú. Está en negro, ¿eh? Tengo la pantalla. Bueno, vosotros no lo veis, justamente aquí, ¿vale? Justamente ahí. ¿No? Pues no, pensaba que había algún tipo de postcréditos o algo. No hay ningún tipo de postcréditos, de verdad. Vamos a mirarlo en YouTube. A lo mejor puede ser que no. ¿Veis lo que quiero decir? Pero yo qué sé. Dragon Age, de Veilguard. ¿Postcredit escena? ¿Tiene algo? Dragon Age. Por Dios, anuncio. Según esto pone todos los 4 finales y el Secret Credit Scene, pero yo no he visto nada. Good Ending, Bad Ending, Secret Post Scene, Screen. ¿Y qué pasa? No pasa nada, o sea, es como... O sea, es como la parte de los créditos y salen como hablando, básicamente. Como en plan... Remember, ¿sabes? Ok, bueno, pues nada. Pues muy bien, pues se ha terminado. Las 10:10, o sea, las 10:15 más o menos. Yo creo que está bastante bien. Pero bueno, me alegro. Vale. Bueno. No sé, me esperaba. Es que se me ha muerto todo el equipo, es increíble, tío, o sea... Qué malo soy yo para los juegos de estrategia, pero malísimo. Es increíble. Bueno, en fin, pues nada, Dragon Age terminado. Y supongo que mañana me lo tomaré un poco de descanso, seguramente. Y el viernes pues empezaré algo, no sé. Según me pegue, básicamente. Así que pues nada, pues me piro a dormir, que mañana a las 6 de la mañana ya está tocando el despertador para empezar la chamba. Así que, ¡hala! Adiós.